comentaba la sesión pasada, esta semana se cierra sí o sí todo lo referente a la formulación de sus proyectos de título, porque tenemos que pasar a otros temas que son componentes propios del proyecto de título que ustedes están abordando. Este equipo es el 16578, 16578, ¿ya? Y las versiones mejoradas con respecto a los antecedentes que se le indicaron en la sesión pasada, el lunes pasado, se deben subir a este buzón de tareas, y este buzón de tareas quedó para el primero a las 21 horas, ¿ya? Me acuerdo que en primera instancia les había dicho que tenían que entregar hoy día, pero el miércoles en la mañana nos vamos a reunir, ya la comisión de titulación se va a reunir el miércoles en la mañana, así que la versión mejorada, de acuerdo a lo que les dijo la comisión, la versión mejorada, de acuerdo a lo que la comisión solicitó, deben subirlo a este buzón de tareas que está para el 1 de diciembre a las 21 horas, ¿ya? Es decir, está para mañana a las 21 horas, ¿ya? Esa es una información importante que les tenía que dar. Y segundo, ya, al principio del documento que ustedes suban, tienen que incorporar un par de párrafos. Bueno, si les pidieron modificar todo el proyecto de título, tendrán que incorporar más párrafos, pero tendrán que incorporar alguna explicación de los cambios que ustedes realizaron, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Incorporar un par de párrafos ordenados indicando cómo se mejoró lo solicitado por la comisión de titulación, ¿ya? Y hay un problema de redacción mía, pero dice de la forma más ordenada y clara posible, ¿ya? Ahí dice de párrafos ordenados y aquí también dice ordenados, ¿ya? Entonces, al principio del documento, ustedes incorporan 1, 2, 3 párrafos, los que correspondan, para dar cuenta de cuáles fueron los cambios que ustedes realizaron para dar cumplimiento a lo que se les solicitó, ¿ya? Entonces, tal como dice aquí, como ejemplo, dice, se solicitó incorporar X cosa, ¿ya? Por lo que se responde de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, la comisión algo les pidió, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo en el caso de Felipe Santis, por lo menos, la comisión le pidió que incorporara una carta en donde indicara, ¿no es cierto?, que ya cuenta con los materiales disponibles del proyecto. Esa era una observación que la comisión le solicitó, y la otra observación que la comisión le solicitó tenía relación con incorporar antecedentes del proyecto, el caso de estudio, ¿no es cierto?, dentro del documento escrito. Entonces, ahí dice, se solicitó incorporar, ahí tendría que reemplazar en el caso de Felipe, ¿no es cierto?, tendría que decir, se solicitó incorporar la carta de autorización de acceso a la información de un caso de estudio, por lo que se responde de la siguiente forma, y ahí pone un texto en donde diga que para dar cumplimiento a esa solicitud se incluye en anexos o en la última parte de factibilidad y medios, se incluye la carta en donde alguien de la empresa confirma, ¿no es cierto?, que se puede utilizar la información del proyecto, ¿ya? ¿Sí se les... ¿Sí? Una consulta, claro que no tenía cómo, eso mismo le hacía una consulta porque me conseguí lo solicitado y todo. La carta que yo, bueno, yo la redacté como puedo decir prácticamente, no sé si está bien redactado todo, ¿no? ¿Con la que me mandaste por correo? ¿Por Teams? ¿Por chat? Sí, estaba bien, no había ninguna observación en particular. Perfecto. Y entonces, eso lo dejo como anexo. ¿La carta propiamente tal? Pongo la carta, los antecedentes técnicos, le pongo según lo solicitado del proyecto, se requieren antecedentes técnicos del proyecto, el proyecto es tanto, y por lo tanto tengo que ajustar todos los antecedentes en el FIP, ¿cierto? Exactamente, claro. En todas las partes en donde hablaba del proyecto, como en términos generales, tendrá que decir el proyecto tanto. Ok. Ya, perfecto, me quedó más claro porque no, claro, yo el día viernes conté por chat y me dijo, incorpóralo al FIP, pero ahí me dije, ¿cómo que te lo pongo, verdad? Pero ahora me queda más duda con respecto. Muchas gracias, profesor. Perfecto. Ya, así que esto en particular nos lo pidió el comité para que sea más fácil la comprensión de los cambios que hicieron, ¿ya? Así que un poquito para facilitar para facilitar lo que la comisión está pidiendo, yo les puse aquí este ejemplo en particular, ¿ya? Pero básicamente se trata de incorporar uno o dos párrafos en donde ustedes digan cómo resolvieron lo que se les estaba pidiendo, ¿ya? Particularmente me acuerdo del caso de Felipe, pero espero que el resto de las personas también vea esta solicitud en particular que me pidieron, ¿ya? Ese es un tema importante de información, ¿ya? Y el 1 de diciembre cierra este buzón, por lo tanto ahí ustedes tendrán que subir este formulario con las mejoras de acuerdo a lo que se les comentó la vez pasada, el lunes pasado. Habían algunos trabajos que simplemente pasaron sin ninguna observación, habían otros trabajos que tenían que modificar una parte pequeña, y habían otros trabajos, la verdad es que tenían que ser
replanteados completos, ¿ya? Así que en esos casos yo lo que más les recomiendo es que tengan una reunión no breve, digámoslo así, con su profesor guía y donde conversen todos los temas que podrían estar pendientes de generar correctamente en el formulario, ¿ya? Así que eso es información general que les quería transmitir el día de hoy, ¿ya? Había otro tema que la verdad que no me acuerdo si es que nosotros lo vimos, creo que lo pudimos haber visto al principio del curso, y yo lo anoté aquí como eventualmente pendiente, que tiene que ver con los formatos, ¿ya? Yo hace tiempo que les he hablado dentro de este curso de cómo tienen que ir numeradas las tablas, de cómo tienen que ir numeradas las figuras, de las ecuaciones, etcétera, ¿ya? Y como en realidad no me acuerdo si es que lo conversamos formalmente dentro de las sesiones anteriores, lo vamos a ver brevemente el día de hoy, ¿ya? Entonces, esto que aparece aquí tiene que ver con formatos básicos, ¿ya? Es decir, esto que aparece acá, ¿ya? Que es una tabla, ¿ya? Esto que aparece acá, que es una tabla, representa el formato básico de cualquier documento del tipo proyecto de título, investigación, tarea o trabajo, ¿ya? Las tablas se nombran arriba, ¿ya? Súper importante, ¿ya? Las tablas se nombran arriba y la fuente de una tabla va abajo, ¿ya? Por tanto, esto es lo primero que ustedes tienen que saber cuando realizan una tabla, ¿ya? Primer aspecto, ¿dónde se coloca el nombre y el número de la tabla? Y segundo, ¿dónde se coloca la fuente de esa tabla? ¿Ya? Tercero, toda la información que está aquí tiene que estar explicada, ¿ya? ¿Qué significa eso de que toda la información que está aquí tenga que estar explicada? ¿Ya? Significa que si esta tabla está incorporada en el cuerpo del proyecto de título, abajo o arriba de esta tabla tiene que ir la explicación de lo que significa esta columna de categoría y tiene que ir la explicación de lo que significa esta columna trabajos revisados, ¿ya? Por lo tanto, les voy a poner acá explicar grupos de columnas o cualquier otra información que se encuentre en la tabla, ¿ya? Es decir, si esta tabla que está aquí dice categoría, ¿no es cierto? Total de documentos obtenidos, 1238. Total de documentos relevantes para el estudio en inglés y en español, 231. Total de documentos de buena calidad revisados, 101. Entonces, esta tabla que está acá tiene que decirme, o sea, a posteriori o antes de la tabla, en este ejemplo que aparece acá, yo tengo que explicar qué es esto, ¿ya? De los documentos obtenidos, qué es esto de los documentos relevantes, ¿ya? Documentos relevantes. ¿Y qué es esto de los documentos de buena calidad? Documentos de buena calidad. Es decir, no basta con colocar una tabla con información, ¿ya? Sino que esa información que está en la tabla tiene que estar explicada, ¿ya? Documentos de buena calidad, ¿ya? Tiene que estar explicada esta información. No se colocan tablas solamente para que la gente vea un dato, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me interesa esta cifra que está aquí, ¿ya? Si a mí me interesa esta cifra, esa en particular, yo no hablo después de la tabla simplemente de que esta cifra, los 1238, corresponden al total de documentos obtenidos, ¿ya? Sino que cuando yo coloco una tabla que tenga documentos obtenidos, que obtenga documentos relevantes, que obtenga documentos de buena calidad, yo tengo que explicar cada uno de esos elementos, ¿ya? Vamos a ver aquí otros ejemplos en particular, ¿ya? Entonces, primero que todo, explicar lo que está en las tablas, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo estoy colocando explicar grupos de columnas o cualquier otra información que se encuentre en la tabla, ¿ya? Tales como los documentos obtenidos, documentos relevantes, documentos de buena calidad, ¿no es cierto? Y los trabajos revisados, N. Trabajos revisados, ¿ya? Es decir, ¿a qué me refiero con esto de trabajos revisados? ¿A qué me refiero con esto de documentos obtenidos? ¿A qué me refiero con esto de documentos relevantes? ¿A qué me refiero con esto de documentos de buena calidad? ¿Ya? Básico, ¿ya? Básico, el hecho de explicar toda la información que está en la tabla, no información parcializada. Primero que todo, con respecto a la tabla. Segundo, con respecto a la tabla, lo voy a poner aquí arriba aprovechando ese mismo formato. Segundo, con respecto a la tabla, ¿ya? Incluir el número de la tabla, o más bien dicho, la tabla, incluir la tabla en el texto previo, ¿ya? Es decir, vincular, ¿ya? La tabla con el documento, ¿ya? ¿Qué queremos decir con eso? Vamos a ver algún ejemplo dentro de algún artículo de los que nosotros hemos visto constantemente dentro del curso. Cielo.cl, lista por materia. Vamos a irnos a
construcción, a la revista de la construcción, ¿ya? Vamos a ver todos los números. El último número del año 2020, por ejemplo, vamos a abrir una cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, este artículo que está acá, ¿ya? Diseño de un protocolo de acción para bioconstrucción, ¿ya? Y vamos a echar una miradita abajo, ¿ya? En alguna parte se menciona una tabla, ¿ya? Si es que tiene una tabla este texto, ¿ya? Espero que tenga alguna tabla, si no, no me sirve como ejemplo. No tiene ninguna tabla. Vamos a ver este, ¿ya? Interface Lead Model for... ok. Figura, aquí. Mira. Aquí hay una tabla, ¿ya? Hay una tabla, ¿ya? Y esa tabla en particular es la tabla 1, ¿ya? Dice, carga, ¿no es cierto?, material y sistemas de refuerzo para el... o detalles del sistema de refuerzos para el espécimen estudiado, ¿ya? Porque esta será una tabla relacionada a distintos ensayos, ¿ya? Y a cada ensayo de estos elementos de hormigón que estarán, ¿cómo se llama? Que estarán reforzados de distinta forma, ¿ya? Habrá un espécimen que es QRC, ¿cómo se llama? Otra probeta que se llama QRCR, hay otra probeta que se llama M4, M6, EN, etcétera, ¿ya? Y cada uno de estos espécimenes tiene sus características, ¿ya? De acuerdo a lo que se ve acá en la tabla, ¿ya? Y aquí dice tabla 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? ¿Ya? ¿Qué es lo que esperaríamos de acuerdo a lo que yo les acabo de mencionar acá? ¿Ya? Incluir la tabla en el texto previo, ¿ya? Nosotros lo que esperaríamos es que en alguna parte más arriba, o eventualmente más abajo, se mencione la tabla 1, ¿ya? Vamos a ver si es que se da en este caso, ¿ya? Se mencione a la tabla 1, vamos a buscarla de hecho, tabla 1, voy a buscarla, tabla 1, y ahí está, ¿ya? Para facilitarlo, me conviene más buscar el término de la tabla 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este párrafo que está aquí, ¿ya? En este párrafo que está aquí, yo estoy diciendo que hay información importante en la tabla 1, ¿ya? No me voy a concentrar a lo que dice acá, ¿ya? Porque está en inglés y es un tema que no manejo, porque me hablan de antecedentes muy técnicos en relación al concreto reforzado, o al... Sí, como es hormigón armado reforzado, ¿ya? Pero lo importante está aquí, ¿ya? Está ahí. Dice, por lo tanto, los resultados de los modelos numéricos son comparados con la información experimental, ¿ya? Eso es lo que dice ahí en inglés, ¿ya? Por lo tanto, los resultados de los modelos numéricos son comparados con la información experimental, ¿ya? Probablemente en este análisis se hicieron de las dos cosas, se hicieron análisis experimentales y se hicieron análisis numéricos, ¿ya? Y luego dice, los detalles de la información experimental utilizada en este estudio están reportados o están mostrados en la tabla 1. ¿Se fijan? Entonces, esta tabla 1 no aparece abandonada en el mundo, ¿ya? Esa tabla 1 que nosotros tenemos acá no aparece ubicada en cualquier parte y que el lector de este documento esté obligado a revisarla, sino que yo explico, ¿ya? Yo indico en la parte previa a la presentación de la tabla, yo digo que hay una tabla que contiene una información importante. Y esta tabla será la tabla 1, ¿ya? Que cuenta con información experimental, o es el resumen de la información experimental que se utilizó en el estudio. ¿Se fijan? Entonces, esto que yo puse aquí, incluir la tabla del texto previo, se refiere a generar este hilo conductor, ¿ya? Vuelvo a insistir, no es lo mismo que la tabla 1 aparezca de la nada, a que yo antes de la tabla, yo diga, ¿no es cierto?, que hay una tabla a continuación, ¿ya? Que es la tabla 1 y que contiene información relacionada, en este caso, a los resultados experimentales de los datos que se utilizaron en este estudio, ¿ya? Segundo, ¿qué les decía con respecto a las tablas? Explicar grupos de información, ¿se fijan? Explicar grupos de columnas o cualquier otra información que se encuentre en la tabla. Y yo les decía, en esta tabla yo tendría que explicar a qué se refiere esto de la categoría que está aquí. Yo tendría que explicar a qué se refiere esta columna que dice trabajo revisado que está aquí. Veamos el paper. Yo este paper no lo conozco, lo abrí por primera vez, ¿ya? ¿Y qué dice aquí después? ¿Ya? Ahí dice, en la tabla, ¿ya? En esta misma tabla 1, N, ¿ya? Representa la carga axial en el espécimen, ¿ya? Es decir, a continuación, yo en el texto estoy explicando qué es N, qué es esta columna que está acá. ¿Se fijan? De nuevo, de nuevo coincide con lo que yo les estoy diciendo. Primero, menciono la tabla en el cuerpo del documento. Segundo, explico la tabla, ¿ya? En la tabla N representa la carga axial en el espécimen. Después, ¿qué dice? FC' es el esfuerzo a compresión del concreto. FC', ¿ya? A los 28 días. FC' es
el esfuerzo, me imagino que es el esfuerzo máximo que resistió el ensayo de una probeta, ya a los 28 días, FC'. Y nos vamos acá, y aquí está MC', FC', ¿se fijan? Entonces, ya llevo explicado M y llevo explicado FC', ¿ya? Ahí están megapascales, ¿ya? Después, ¿qué dice? F sub I y F sub I y F sub IW, aquí me pierdo un poco, son estos de yield, no lo sé, rendimiento, ¿ya? Dice, son cargas de rendimiento de, respectivamente, ¿ya? Vamos a traducirla, ¿ya? Dice, son los límites de elasticidad, ¿ya? Por eso no me hacía mucho, no se me hizo fácil traducir, ¿ya? Yield stress es el límite de elasticidad, ¿ya? Son los límites de elasticidad del refuerzo longitudinal y transversal, respectivamente, ¿ya? Son los límites de elasticidad del refuerzo longitudinal y transversal, ¿ya? F sub I y F sub IW son los límites de elasticidad de refuerzo longitudinal y transversal, respectivamente, ¿ya? F sub I, F sub IW. ¿Dónde está aquí en la tabla F sub I? Aquí está, ¿ya? Ahí está F sub I y aquí está F sub IW, ¿ya? Es decir, esta cifra que está en esta columna, ¿ya? Esa cifra que está en esa columna es el límite de elasticidad de longitudinal, ¿ya? Esta que está aquí, el límite de elasticidad longitudinal, y la otra, ¿ya? Es el límite de elasticidad transversal, este que está aquí, ¿ya? Límite de elasticidad transversal. ¿Qué más dice acá? Y ese simbolito, ¿ya? Es el diámetro del refuerzo que se le está colocando, ¿ya? Y eso tendría que estar en alguna parte por acá, ahí y acá. ¿Se fijan? Acá, ¿ya? Se fijan entonces, bueno, más arriba seguramente, aquí, más arriba o en alguna parte por ahí, hablará de los espécimes, o sea, esto de espécimes no suena bien en español, pero son las probetas, son las muestras, ¿se fijan? Son las muestras con las que se hizo el análisis, ¿ya? Se utilizó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 muestras, ¿ya? Y en alguna parte por ahí arriba habla también de las distintas muestras que se utilizaron y por qué se utilizaron esas muestras, ¿ya? Entonces, insisto, ¿ya? Toda la información que está ahí en esta tabla, yo mencioné la tabla en el texto de arriba, ¿ya? Y yo dije, usted en la tabla 1 encontrará la carga, el material y el refuerzo utilizado en las muestras. Además, se fijan, tal como aquí dice, se fija aquí, acá en esto que tengo yo seleccionado, lo que ahora está haciendo, aparte de decirme de qué se trata la tabla 1, ahora me está diciendo cuáles son los componentes de la tabla 1, ¿ya? En la tabla, N representa la carga axial, F sub C es la resistencia a compresión de concreto a los 28 días, F sub I era el límite elástico de la sección longitudinal, el límite elástico de la sección longitudinal, F sub IW es el límite elástico de la sección transversal, y ese simbolito es el diámetro del refuerzo. ¿Se fijan? Entonces, después de esa información, yo paso a leer la tabla, ¿ya? Ahora yo puedo revisar la tabla, ¿se fijan? Pero alguien me tuvo que explicar, existe la tabla 1 que se trata de esto. Además de que se trata de esto, le va a presentar 8 muestras distintas, además N, que está aquí, y N que está... no, está solo acá, ¿ya? Además N era... la carga axial, ¿no es cierto?, que yo le estoy aplicando a esa probeta, a esa muestra. F sub C es la resistencia a los 28, F sub I es el límite de elasticidad longitudinal, F sub IW, límite, ¿cómo se llama?, límite de elasticidad sección transversal, y en el resto de la información se presenta el diámetro de las barras. ¿Se fijan? Entonces, las tablas, insisto, no hay que llegar y pegarlas, ¿ya? Las tablas, mencionémoslas y expliquémoslas, ¿ya? Básico, tema básico, ¿ya? Aquí hay otra tabla, ¿se fijan? Célula fotovoltaica, tabla 2, eficiencia en laboratorio. Aquí hay otra tabla, que es la tabla 56, resumen económico de escenario de inyección a la red con tasa de rentabilidad de un tanto porcentaje, ¿ya? Típico estudio, por ejemplo, en este caso es un par de tablas de un estudio que hicimos con algunos chiquillos anteriormente respecto a una comparación, ¿ya? De distintos tipos de paneles fotovoltaicos, ¿ya? Ahí está el monocristalino, aquí está el policristalino, aquí está el de teluro de cadmio, ¿ya? Estos chiquillos tomaron esos 3 tipos de paneles fotovoltaicos con distintos niveles de eficiencia y se compararon desde un punto de vista de rentabilidad, ¿ya? ¿Por qué aparecen estas 2 tablas acá? Porque las tablas tienen que seguir un mismo lenguaje gráfico, ¿ya? Es decir, si esta tabla que está aquí tiene, por ejemplo, esos títulos en negrita y todo el resto de la tabla con líneas negras y la información se muestra en letras normales, no negritas, todas las tablas tienen que seguir ese lenguaje, ¿ya? Todas las tablas tendrán que tener sus encabezados de tablas
con la misma letra, con el mismo tamaño de letra. Si son negritas, todas con negritas. Si tienen tamaño 11, todas con el mismo tamaño 11, ¿ya? Si todo el fondo, o si yo coloco esta primera tabla, si yo coloco esta primera tabla con el fondo blanco, todo el resto de las tablas tendrán que tener fondo blanco, ¿ya? Es decir, se tiene que igualar el formato, ¿ya? Después, si ustedes se fijan acá, ¿no es cierto?, con respecto a la fuente, aquí dice elaboración propia en base a un cierto autor. Este cierto autor sacó la información de un libro que se llama La ciencia y el progreso social, de una cierta editorial Progreso en Moscú, en la URSS, desaparecida en el año 1979, ¿ya? Eso que está aquí como elaboración propia en base a es una metodología normal de establecer una cita bibliográfica, ¿ya? Es decir, ¿qué significa esto? ¿Ya? ¿Qué significa elaboración propia en base a? Significa que yo leí este libro, ¿ya? Y a partir de la lectura de este libro, yo rescaté ciertos elementos, ¿ya? Quizás esta información estaba totalmente disgregada en el documento original, ¿ya? Quizás esta información estaba separada en 20 páginas, pero yo tomé esta información, la separé en 3 grupos, ¿ya? Documentos obtenidos, documentos relevantes, documentos de buena calidad, ¿ya? La separé en 3 grupos y a partir de eso recién llevé esa información a la tabla, ¿ya? Eso significa elaboración propia en base a, ¿ya? Por ejemplo, aquí abajo, ¿ya? En esta tabla que está aquí abajo, significa simplemente, dice simplemente elaboración propia, ¿ya? No dice elaboración propia en base a, porque lo que aparece aquí es información que ellos generaron, ¿ya? Por ejemplo, la inversión, esta inversión que está acá de 2.600.000, 2.900.000, 3 millones, esa inversión que aparece ahí viene a partir del cálculo que ellos hicieron, en donde habrá habido un costo de los distintos paneles, costo directo, habrá habido un costo de, ¿cómo se llama? Habrá habido un costo de mano de obra, habrá habido un costo de transporte, habrá habido un costo de rehabilitación de la red existente. ¿Se fijan? Este dato de inversión no es simplemente el dato que me entrega el proveedor, ¿ya? A no ser que el proveedor haga todo, ¿ya? Si el proveedor hace todo, ¿ya? Es decir, si firmamos un contrato con el proveedor y el proveedor se encarga de todo, del transporte de los paneles, de la instalación, de rehabilitar la instalación eléctrica existente, si el proveedor hace todo perfecto, ¿ya? Este será un costo que viene del proveedor, ¿ya? Y aquí abajito, ante ese escenario, cambia la cosa, ¿ya? Pero asumiendo que este dato de inversión es un dato que ellos obtuvieron, este término fuente, elaboración propia, es correcto, ¿ya? Está correcto, ¿ya? Si este dato de inversión, ¿ya? Si este dato de inversión que está aquí es un dato que me entrega el proveedor y es un dato completo entregado por el proveedor, ¿ya? Ahí, ¿ya? Si esa inversión es un dato final que me entrega el proveedor, este ítem que está acá, de elaboración propia, ¿qué es lo que tendría que decir ahora? Tendría que decir elaboración propia en base a información entregada por los proveedores, y yo ahí pondría entre paréntesis inversión, ¿ya? Es decir, si esta fuente que está acá dice elaboración propia, significa que todo esto es mío, todo esto yo lo hice, ¿ya? Por ejemplo, en este que está acá, en esa otra tabla, cuando dice elaboración propia en base a, significa yo lo que les comentaba antes, o sea, significa que yo tuve que leer toda esta información y generé esta tabla a partir de lo que leí. Aquí dice elaboración propia, por defecto elaboración propia significa yo hice todo esto. Si esta información de la inversión es la información que me entregó el proveedor considerando todo, llave en mano, digámoslo así, aquí debería decir elaboración propia en base a antecedentes entregados por los proveedores para la variable inversión, o dejar entre medio, entre paréntesis, inversión, ¿ya? Esta tabla que está acá arriba, ¿ya? Que dice fuente Best Research Cell Efficiencies NREL 2015, ¿ya? Es decir, esto me imagino que es un... El NREL es como una... ¿cómo se puede traducir? Es como un portafolio, ¿ya? El NREL es algo parecido a un portafolio, ¿ya? Entonces, este documento que está acá, yo tengo la impresión, ya, no me acuerdo en realidad cuál es el dato exacto, ya, pero esta fuente que está acá debe ser un documento, un PDF, un portafolio de una cierta empresa, o no, debe ser ¿cómo se llama?, de alguna comisión que se enfoca en temas de energía solar, ¿ya? Porque aparecen distintas empresas. Se fijan, dice laboratorio SunPower, Trina Solar, First Solar, ¿ya? Entonces esto debe ser una comisión, probablemente una comisión americana o europea, que se encarga de analizar o de recopilar información de distintos tipos de paneles fotovoltaicos, ¿ya? Ya sea monopoly o de teluro de cadmio. Entonces la fuente
tabla es completamente del comité, ¿ya?, que generó su portafolio en el año 2015 y en donde este portafolio señala los niveles de eficiencia que aparecen aquí declarados de acuerdo al tipo de célula fotovoltaica, ¿ya? Aquí lo único que me llama un poquito la atención de esta tabla es que aquí dice laboratorio, SunPower, Trina Solar, Fir Solar, es decir, son los niveles de eficiencia que los proveedores de estas células fotovoltaicas me entregan. Y no sé qué tan confiable sea eso, ¿ya? Yo creo que es mucho más interesante encontrar las eficiencias de un tercero, ¿ya? No la eficiencia que me entrega el proveedor, ¿ya? No sé, por ejemplo, cuando ustedes compran pintura, ¿ya? Ustedes compran la pintura y dice que rinde tantos metros cuadrados. Y después pintamos y no nos alcanza para los metros cuadrados que ellos establecen, ¿ya? Entonces la información del proveedor siempre hay que tenerla ahí como segunda opción casi, ¿ya? Entonces, en estas tablas que aparecen acá, si nosotros las colocáramos bien colocadas dentro del documento, dentro del proyecto de título, la lógica de estas tablas sería la misma lógica que aparece acá, ¿ya? Es decir, en la parte superior, en alguna parte, yo diré que existe esta tabla, que podrá ser, por ejemplo, la tabla 2, y yo diré que en la tabla 2 se encuentran los distintos valores de los 3 sistemas fotovoltaicos estudiados, ¿ya? Y voy a explicar las columnas, ¿ya? Por ejemplo, en esta primera tabla voy a decir, en el primer conjunto de información, refiriéndome a este ítem que está acá, se encuentran los 3 tipos de células fotovoltaicas consideradas en el estudio. Luego, en la columna o en la sección de la tabla que dice laboratorio, se encuentran 3 laboratorios que son importantes a nivel mundial, pero que están relacionados con los proveedores directamente de paneles fotovoltaicos. Y finalmente, en la tercera columna, en donde se indica eficiencia, se encuentra la información relacionada al porcentaje de eficiencia de los paneles fotovoltaicos estudiados, ¿ya? Pero tiene que estar eso, ¿ya? En esta otra tabla es más detallado lo que uno tiene que decir, ¿ya? Porque en esta tabla, ¿qué es lo que yo debiera explicar? Debería explicar la inversión, ¿ya? Yo debería explicar directamente, antes de presentar la tabla, yo debería hacer algo así como un recordatorio. Y poner acá, no sé, pues según los capítulos previos, dentro de inversión se consideraron tales y tales y tales aspectos, ¿ya? El horizonte de proyecto es más fácil porque, bueno, aquí es raro que estén en 25, 25, 30, porque en general uno fija el horizonte de proyecto, pero bueno, me imagino que si ellos hicieron el análisis de 25 años después 30, significa que los paneles fotovoltaicos de teluro de cadmio duran más, ¿ya? Pero yo tendré que explicar esto también, ese concepto de horizonte de proyecto, ¿ya? La tasa de rentabilidad también es súper importante, porque la tasa de rentabilidad que nosotros colocamos acá no es una tasa de rentabilidad que nosotros simplemente la vamos a sacar debajo de la manga, ¿ya? La tasa de rentabilidad es crítico, y estas tasas de rentabilidad, por ejemplo, estas 3 tasas de rentabilidad del 10%, son la tasa de rentabilidad promedio de un proyecto de energía, ¿ya? Pero yo lo sé porque he hecho análisis económico de tasa de rentabilidad, de energía, de proyecto energético, ¿ya? Pero no es una cifra fácil de saber. Entonces, este valor que está acá, el 10%, en alguna parte tiene que estar justificado, ¿ya? El BAN y el TIR son consecuencias, ¿ya? Esto ustedes lo deben saber porque no sé si están o pasaron evaluación de proyectos, pero el BAN y el TIR son consecuencias de lo anterior, son consecuencias de la inversión, del horizonte de proyecto y la tasa de rentabilidad. Por lo tanto, estas cifras, que también tendremos que decir a qué corresponde el BAN y a qué corresponde el TIR, pero estos valores que están acá son consecuencias de, ¿ya? No es un dato que yo no lo puedo sacar debajo de la manga, porque en el fondo el BAN y el TIR responden a una fórmula de cálculo. ¿Se fijan? Las figuras, ¿ya? Las figuras se nombran abajo, ¿ya? Tal como dice acá, ¿ya? Si esta es la figura, tal como dice acá, figura 2, el nombre de la figura va abajo, ¿ya? Numeración y nombre de la figura van abajo, ¿ya? Y aquí hay varios criterios distintos, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá se podría recomendar colocar la fuente al lado, pero, por lo menos acá en la Universidad Central, ¿ya? Yo diría que el criterio para ubicar la fuente de una figura es así, como yo se lo estoy ahí mostrando en pantalla, ¿ya? Es decir, aquí abajo, en general, se utiliza colocar la fuente, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Las tablas va el número de la tabla y el nombre de la tabla arriba, la fuente abajo. En las imágenes, todo abajo, ¿ya? Tanto el número de la figura como el nombre de la figura como la fuente abajo. Los gráficos son iguales que las figuras, ¿ya? Los gráficos son iguales a las figuras. Por lo tanto, en los gráficos yo puedo poner aquí abajo esto que está acá, ¿ya? Gráfico 32, resumen comparativo de ahorro energético de cada vivienda o cada sistema bajo los dos escenarios posibles o propuestos, y yo puedo tener esa fuente ahí mismo o saltarme una línea y dejar la fuente abajo como la coloqué ahí, ¿ya? Los planos
tienen que ser en blanco y negro, ¿ya? Los planos tienen que ser en blanco y negro, y a no ser que yo quiera resaltar alguna información, dejarla en color, ¿ya? Segundo, con respecto a los planos, no pueden colocar planos con fondo negro. O sea, no pueden colocar un pantallazo del model. Absolutamente prohibido, ¿ya? Los planos de AutoCAD tienen que estar pasados a blanco y negro, ¿ya? Y si yo necesito rescatar alguna información, por ejemplo, aquí, no sé, esta información de la pendiente es importante, y esta estructura que aparece aquí en este plano es importante, yo dejo esos elementos en otro color, porque son elementos importantes de rescatar, ¿ya? Porque son elementos importantes de rescatar, pero no porque se me quedaron en otro color, ¿ya? No porque se me quedaron en otro color, ¿ya? Entonces, obtener el pantallazo, por ejemplo, estos son un par de monos que yo hice para un curso que hago de publicación. Esto que está así, tal cual, pegarlo en el Word, absolutamente prohibido, ¿ya? Ahí, ¿ya? Es decir, hacer esto, no, ¿ya? Absolutamente prohibido, ¿ya? Los planos no se colocan así, ¡pum! Y lo único que se ganaría si ustedes colocan un plano así dentro del proyecto título es una X en grande, ¿ya? Donde el profesor les estaría diciendo que esta no es la forma de incorporar planos en un informe, ¿ya? Y para incorporar los planos, ustedes tienen que irse a esta versión. Para incorporar planos, ustedes tendrán que... tienen varias alternativas de hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, aquí uno puede colocar PDF, AutoCAD PDF, aquí uno le pone Window, aquí marcamos eso que está ahí, ahí, ¿no es cierto? Le ponemos centrar, aquí podemos rotar el gráfico, aplicar, preview, y ahí está el mono apto para colocarlo dentro de un informe, ¿ya? Entonces, ahora simplemente elijo esto, ¿ya? Vamos a copiar, y ahí sí, ¿ya? Esta es la forma correcta de presentar un plano, ¿ya? Si necesito rescatar algo de color, lo dejo ese algo de color, ¿ya? Pero de ninguna otra forma pueden colocar planos, ¿ya? Lo otro importante con respecto a los planos es que las cotas se tienen que leer, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen que yo acabo de colocar, si yo lo dejo en 100%, yo no alcanzo a leer las cotas, ¿ya? Aquí abajo dice 100%, ¿ya? Ahí el Word dice 100%, ¿ya? Zoom 100%, porcentaje 100%, ¿ya? 100% aquí abajito. Eso significa que si esto yo lo imprimo ahora, así va a salir, ¿ya? Eso significa el 100% del Word. Está configurada la hoja, y yo imprimiendo esto va a salir así tal cual. Y como está ahora el plano, yo no alcanzo a leer las cotas. No alcanzo a leer las cotas, ¿ya? Por lo tanto, si no alcanzo a leer las cotas, este plano que está acá, yo lo tengo que modificar, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer? Tengo dos alternativas. La primera sería en AutoCAD agrandar las cotas, ¿ya? Por ejemplo, esa cota que está ahí, ¿ya? Esa cota que está ahí, agrandarla como estilo de cota, ¿ya? Como estilo de cota, modificarla. Y la segunda alternativa que yo tengo sería tomar esto que está aquí, copiarlo abajo, ¿no es cierto? Duplicarlo, y esto recortarlo. Por ejemplo, ahí. Y esta imagen que está acá abajo, la voy a recortar. Ahí. ¿Ya? Y ahora la agrando, para que se pueda leer bien la información. Por ejemplo, ahí. ¿Ya? Alto, 12,8, y esta que está aquí, lo mismo. ¿Se fijan? Ahí me quedo fuera de los márgenes, pero ustedes entienden, ¿ya? Entonces, si es necesario, o sea, en realidad, la primera opción sería modificar la cota, ¿ya? La primera opción sería modificar la cota. Y si yo aún sin modificar, o sea, aún modificando la foto, el plano no se ve correctamente cuando yo lo coloco en el Word, tendría que agrandar la imagen, ¿ya? Y hay que tener ojo cuando nosotros agrandamos las imágenes en Word, porque a veces empiezan a perder calidad, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, no va a perder calidad porque son simplemente líneas verticales y horizontales. Pero si esto es una foto, y yo esa foto la agrando mucho, no les quepa duda que se va a empezar a ver pixeleada, ¿ya? Va a perder calidad, ¿ya? Otro tema importante, ¿ya? Es que si ustedes se fijan, aquí tenemos varios nombres distintos, ¿ya? Por ejemplo, estas tablas se llaman tablas, ¿ya? Pero este elemento que está acá se llama figura, dice figura 2. Este elemento que está acá está llamado como gráfico 32, ¿ya? Está llamado como gráfico. Este plano que está acá está llamado como gráfico también. Esta figura está denominada como ilustración, ¿ya? Entonces, no sé por qué marco esta cosita. Entonces, cada uno de estos elementos que aparecen acá están con nombres distintos, ¿ya? Por ejemplo, este se llama ilustración 2,
o ilustración, ¿ya? Este que está acá se llama gráfico, este que está acá se llama gráfico, y este que está acá se llama figura, ¿ya? Estamos contabilizando 3 tipos distintos de imágenes, ¿ya? A una le estamos poniendo figura, a otra le estamos poniendo gráfico, y a otra le estamos poniendo ilustración, ¿ya? Tenemos 3 tipos distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, estimados y estimadas estudiantes? Es que el concepto de ilustración, no, el concepto de figura, ¿ya? El concepto de figura es el más amplio de todos estos 3, ¿ya? Es decir, si yo hablo de figura, dentro de figura queda contenido el concepto figura. Obvio, ¿ya? Pero si yo hablo de figura, también dentro de figura quedan los gráficos, ¿ya? Y si yo hablo de figura, dentro de figura quedan también contenidas las ilustraciones, ¿ya? Por ejemplo, este mono que está acá no es una ilustración, ¿ya? Aquí es un condoro de los estudiantes, ¿ya? Esto no es una ilustración, ¿ya? Pero la recomendación que yo les hago, para que no tengan que hacer índices distintos, ¿ya? Porque tienen, en términos reales, ustedes tienen que hacer tantos índices como elementos tengan, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen tablas, tienen que hacer sí o sí un índice exclusivo de tablas, ¿ya? Eso no es nuevo, ¿ya? No es nuevo. Ustedes tienen que hacer un índice exclusivamente de tablas, ¿ya? Si ustedes tienen figuras, si ustedes tienen elementos que los clasificaron como figuras, tendrán que tener un índice solo de figuras. Si ustedes tienen gráficos, tendrán que hacer otro índice solo de gráficos. Si ustedes tienen ilustraciones, van a tener que hacer, aparte de los índices anteriores, van a tener que hacer un índice completo de ilustraciones. Entonces, ¿cuál es la recomendación frente a eso? Es que dejen todo bajo el concepto figura. Si son fotos, déjenlo bajo el concepto figura. Si son gráficos, déjenlo bajo el concepto gráfico. Si son ilustraciones, déjenlo bajo el concepto de ilustraciones, ¿ya? Porque el concepto figura me permite contener a varios otros tipos de elementos gráficos dentro de él, ¿ya? Los planos no se denominan planos, ¿ya? A los planos le pueden poner gráfico, como le pueden poner figuras, ¿ya? Y se fijan, por ejemplo, acá, dice índice de figuras e ilustraciones. En este caso, estos chicos tienen 14 ilustraciones. Entonces tengo que hacer un índice solamente de ilustraciones, 14 ilustraciones. Estos alumnos tienen 15 tablas, ¿ya? Entonces hay que hacer un índice de tablas, ¿ya? Estos alumnos tenían 15 gráficos. Entonces hay que hacer un índice de gráficos aparte, ¿ya? Entonces, en función de no tener tantos índices distintos, ¿ya? En función de no tener tantos índices distintos, lo conveniente es lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Agrupar todos los elementos bajo el concepto figura, ¿ya? Es lo más simple de hacer. Las ecuaciones también tienen que tener un índice propio, ¿ya? Las ecuaciones también tienen que tener un índice propio, ¿ya? Y les recomiendo, que me imagino que lo deben saber utilizar, les recomiendo utilizar el índice de ecuaciones del Word, ¿ya? Yo aquí no me voy a meter, no me voy a meter en detalle, ¿ya? Pero el Word tiene un índice de ecuaciones, o sea, tiene un índice de ecuaciones, tiene esta herramienta que a mí me permite colocar ecuaciones, ¿ya? Y de esa forma quedan bien realizadas, ¿ya? De esta forma quedan bien realizadas, ¿ya? Así que cualquier ecuación que ustedes tengan que colocar dentro del proyecto del documento escrito, yo les recomiendo utilizar este índice de ecuaciones, ¿ya? Y tienen que ir numeradas también las ecuaciones, ¿ya? Es decir, por ejemplo, aquí al lado, ¿ya? Van a tener que poner ecuación 1, ¿no es cierto? 2 puntos, nombre de la ecuación. Nombre de la ecuación, ¿ya? En general uno coloca esa información con una letra un poquito más pequeña, ¿ya? Nombre de la ecuación. Ahí, ¿ya? Entonces, la ecuación no lleva fuentes, las ecuaciones no llevan fuentes, ¿ya? En las ecuaciones solamente se indica el nombre de la ecuación, si es que, ¿ya? Porque también es común solamente dejar la ecuación numerada, ¿ya? De esta forma, ecuación 1. También es muy común que aparezca de esa manera, como EC, ¿ya? Y también es muy común que esta cosa vaya así, ¿ya? No sé si tendré la suerte de encontrar algún artículo en donde aparezca una ecuación, ¿ya? Pero debería ser de esa manera, ¿ya? Entonces voy a ver cualquiera ahí rápidamente si es que encuentro alguno que incluya una ecuación, pero ese aquí. ¿Se fijan? Aquí hay otra forma que se me había olvidado, que se me había ido, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un par de ecuaciones, ¿ya? Aquí hay un par de ecuaciones, ¿ya? Un segundo. Perdón. Aquí hay un par de ecuaciones, ¿ya? En donde, esto es poco común, sí, pero aquí dice 1, ¿no es cierto? Y este es el nombre de la ecuación,
y aquí está la ecuación, y después nuevamente colocan acá al lado el 1, ¿ya? Esto es poco común, ¿ya? Y aquí dice 2, aquí está el nombre de esta ecuación, aquí está la ecuación, aquí dice 2, ¿ya? Yo creo que este artículo en particular necesita que este nombre de ecuación esté como muy claramente establecido, y por eso están utilizando ese método, ¿ya? No sé, voy a ver otro cualquiera. Vamos a ver, aunque debe repetir el estilo. Claro, este, por ejemplo, fijan, este par de ecuaciones no están con nombre de ecuación, ¿ya? Esta es una ecuación, que es la ecuación 1, ¿ya? Y esta es la ecuación, que es la ecuación número 2, ¿ya? Esta en particular no tiene los nombres de las ecuaciones, ¿ya? Y no sé si en esta revista en particular le piden a los autores colocar abajo un índice de ecuaciones o no, ¿ya? No, ¿ya? Si fijan, por ejemplo, en este paper, como es un paper propiamente tal, ¿ya? Como es un paper que pertenece a una revista científica, este paper, o sea, cada uno de los papers no tiene un índice, ¿ya? Pero es distinto el escenario a lo que hacen ustedes en su proyecto de título, ¿ya? Aquí también, claro, este también es distinto, ¿ya? Este es distinto al estándar de un proyecto de título, ¿ya? Por ejemplo, todos los proyectos de título las figuras van abajo, pero en esta revista en particular el nombre de la figura va arriba, ¿ya? Así que no se vayan a confundir, ¿ya? En este caso en particular, el número de la ecuación responderá a un índice de las ecuaciones, pero como es una revista científica, no lleva índice para cada uno de los papers, ¿ya? Entonces aparecen algunos matices distintos, ¿ya? Pero es una revista científica, ¿ya? Y en alguna parte, esta revista debe tener una cosa que dice información para los autores. Ahí está, instrucción para los autores, ¿ya? Y estas cuestiones tienen generalmente ¿cómo se llama? Un formato, ¿ya? O sea, esta revista, que se llama Revista de la Construcción, tiene un formato, ¿ya? Que todos los autores tienen que respetar, ¿ya? Estará aquí en archivos, submission, aquí está, ¿ya? Pero está como texto, ¿ya? Ahí está. Normas para subir un manuscrito y los derechos de copia de dicho artículo, ¿ya? Entonces aquí todo esto que está aquí explicado, está explicado todo lo que tiene que ver con los aspectos de formato que los autores tienen que respetar para que me revisen el artículo y ver si es que es posible de aceptar o no dentro de esta revista, ¿ya? Pero ahí aparecen algunos aspectos diferentes a los que les comentaba. Con respecto a las citas y la bibliografía, dentro de Aula Virtual les dejé varios artículos, ¿ya? Les dejé algo así como 5 o 4 artículos distintos para que ustedes tienen que revisar, porque la segunda prueba ya debería ser pronto, ¿ya? De hecho, yo creo que la próxima prueba debe estar agendada dentro del curso de seminario de investigación. Se le escucha muy mal, pero miren, escucho que alguien me habla, pero se le escucha mal, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice prueba 2, 25%, teórica práctica, aula virtual, en horario de clase, bloque 2. Pero lo más probable es que yo cuando fijé esta prueba para el 7 de diciembre, yo todavía no estaba informado de que la próxima semana tenemos receso, ¿ya? No toda la semana, ¿ya? Pero sí el lunes 7 es receso universitario, ¿ya? El martes 8 es feriado y el lunes 7 es receso, ¿ya? Así que nosotros no nos vamos a ver el próximo lunes 7, ¿ya? Así que de ahí nos saltamos al 14, ¿ya? Y el 14 debería ser la prueba, ¿ya? Esa prueba 2 que está fijada para el 7, todo esto que está aquí se tendría que desplazar una semana, ¿ya? Así que el 14 es la prueba número 2, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Y a propósito de eso, ya de la prueba número 2, les dejé harta información, que está principalmente orientada a la construcción del marco teórico, ¿ya? Todo esto que está aquí, no todo en realidad, partes, ¿ya? Por ejemplo, este documento que está aquí, que se llama Perspectiva Teórica, está orientado al marco teórico, ¿ya? Como ustedes tienen que empezar a avanzar en el marco teórico, este texto que está aquí está orientado al marco teórico, ¿ya? Y estos textos que están acá, más la clase de hoy, son la base de la prueba 2, ¿ya? Este texto que está aquí, que se llama Perspectiva Teórica, aborda eso, ¿ya? Aborda todo lo que tiene que ver con el marco teórico en un proyecto de título, ¿ya? Este texto que está acá, el 4, habla de algo que ustedes están proponiendo mucho dentro de los proyectos de título, que tiene que ver justamente con los estudios de caso, ¿ya? Por ejemplo, bueno, de los que me acuerdo, ¿no es cierto? Creo que Javiera es la niña que vamos a trabajar con los bloques de latas de aluminio. Felipe es el caso que va a trabajar con vivienda social. Pucha, y del resto no me acuerdo. Ya me acuerdo de Felipe y Javiera porque entiendo que yo soy su profesor guía, ¿ya? Pero hay varios temas
dentro de este curso que trabajan, bueno, y es normal en ingeniería, que trabajan con estudio de casos, ¿ya? Es decir, concentran su proyecto de título en un caso en específico, o en una obra en específico, o en un material en específico, ¿se fijan? Y este ítem que está aquí, ese ítem 4, ese documento que tienen que leer, número 4, justamente se enfoca en eso, ¿ya? Se enfoca en cómo tienen que abordar un proyecto de título cuando se orientan a un estudio de casos, ¿ya? Este elemento que está aquí, que es el 6, habla de lo que voy a hablar a continuación de la clase, o sea, en un ratito más, ¿ya? Que son las encuestas, ¿ya? Las encuestas se tienen que validar y las encuestas tienen que pasar por un proceso de revisión previa. No es que si mi proyecto de título tiene que considerar una encuesta, yo llego y tiro la encuesta. No, ¿ya? Las encuestas tienen que pasar por un proceso de validación y eso tiene una cierta metodología que vamos a pasar a continuación durante el día de hoy, ¿ya? Luego, hay un... Todo lo que estoy hablando hoy día se complementa con lo que está acá, ¿ya? Luego hay un documento, ¿ya? Que se llama lista de chequeo, que establece, si está todo hecho como para que a ustedes les vaya bien en el proyecto que están abordando ahora, en el proyecto que se están enfrentando ahora. En este capítulo 10 del libro, de la metodología de la documentación científica, se llama este libro, este capítulo 10, ¿qué es lo que hace? Es establecer parámetros, criterios, indicadores o cuestionamientos para evaluar la calidad de una investigación. Es decir, cuando ustedes hagan proyecto de título 2 o proyecto de título 1 el próximo semestre, esta hojita que está aquí, o este conjunto de hojitas que están acá, imprímanlas y péguenlas al lado de su escritorio, porque es tremendamente clara con respecto a cómo yo tengo que generar un proyecto de investigación. Está todo hecho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, investigación cuantitativa. La mayoría de ustedes están en investigación cuantitativa, ¿ya? ¿Qué dice aquí abajito? Dice, primer tema a evaluar, planteamiento de problema. ¿Qué es lo que tiene que tener como mínimo un problema de investigación? La comprensión de la redacción de los objetivos, la comprensión en la redacción de las preguntas, la precisión de los objetivos y la delimitación del problema de investigación o los alcances. Quinto, concordancia entre objetivo y pregunta de investigación. Lo hemos visto en clase, el objetivo general se puede transformar en esto, se puede transformar en el otro, el objetivo específico también, el título. Después, ¿qué dice? Justificación de la investigación por al menos 2 razones, ¿ya? Este autor por lo menos dice que toda investigación tiene que justificarse por 2 razones, ¿ya? Inclusión de datos estadísticos válidos y actuales, así como testimonios de expertos confiables que contribuyen a marcar el problema y justificarlo. ¿Se fija cuando yo le decía, oiga, pero si hay noticias con respecto a esto, incluya las noticias? Si usted encuentra un paper científico importante con respecto al tema, incluya el paper, ¿ya? Segundo elemento importante de una investigación cuantitativa, revisión de la literatura marco teórico, que tiene que tener la revisión de la literatura marco teórico, revisión de autores destacados en el campo o campo de conocimiento, inclusión de una más revisión del estado del arte, utilización de bancos de datos bibliográficos, inserción de referencias recientes. Aquí son súper exigentes, ya aquí están poniendo 2 o menos años, ¿ya? Yo diría que en un proyecto de título se acepta que nuestras referencias sean las más antiguas, que tengan 4 o 5 años, ¿ya? 5 años ya es como medio mal visto, pero 4 años lo máximo que uno puede considerar, ¿ya? Presentación de estudios que apoyen a la hipótesis de investigación, etc. ¿Se fijan? Otro rubro o macro tema, alcance de la investigación. ¿Cómo tiene que ser definido el alcance de la investigación? Lo que nosotros hemos visto acá en otras veces. Identificación del alcance inicial del estudio, exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, congruencia. La hipótesis, ¿cómo tiene que estar la hipótesis para que esté bien escrita? Aquí está lo que uno tiene que considerar. El diseño de la investigación, o también conocido como metodología. ¿Qué es lo que tiene que tener el diseño de investigación o metodología para que esté bien? Aquí está. Una muestra, si ustedes hacen un análisis estadístico, ¿qué es lo que tiene que considerar la muestra? Esto que está acá. Recolección de datos. ¿Qué es lo que yo tengo que tener de base para que la recolección de datos esté correcta? Todo esto que está acá. Preparación de los datos o información, todo esto que está acá. Análisis de los datos, todo esto que está acá. Veracidad de la interpretación de resultados, todo esto que está aquí. Ya deberíamos estar terminando, si fijan. Discusión, es decir, el análisis que ustedes van a hacer, esto que está aquí. Redacción del documento final, esto que está acá. Diseño gráfico del reporte. Fíjense, por favor, que incluso habla de esto que les estoy comentando ahora, ¿ya? Selección e inclusión apropiada de tablas, esquemas, gráficos. Inclusión de tablas, cuadros y figuras de acuerdo con el estilo. Calidad de esquemas gráficos. Diseño de la portada. Diferenciación clara entre apartados. Calidad de la impresión. Uno se fija en todo eso. Por eso les estoy planteando lo que les estoy planteando, ¿ya? Inclusión o desarrollo de modelos y patrones. No tiene mucho que ver con nosotros. Y después ya viene la investigación. Perdón. Ya, este es un ejemplo, ¿ya? Perdón, este no es un ejemplo, sino que esto que está acá es otra forma de hacer el análisis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que, por ejemplo, ustedes, de nuevo, ¿ya? Podrían imprimir esta hojita que está acá, criterio relativo a planteamiento, problema y revisión de la literatura. Fíjense aquí, está esta columna que dice número y criterios, y escala de 1 a 5. Es decir, es una escala Likert, ¿ya? ¿Cuántos criterios distintos? Tenemos 15, solo con respecto a planteamiento del problema y revisión de la literatura. Después, ¿qué tenemos? Otros criterios relativos al método. ¿Cuántos son? 23.
Si son análisis experimentales, tenemos 31. Con respecto a los análisis y resultados, ¿cuántos criterios tenemos? Tenemos 12. Con respecto a la discusión, ¿cuántos criterios? O al análisis, que es lo mismo, ¿cuántos criterios tenemos? Tenemos 16. Vamos al documento, tenemos 4 criterios. Y yo esto que está aquí lo imprimo y se lo paso a mi mamá. Y a mi hermana, no sé, ¿ya? O sea, se lo paso a alguien que no tenga que ver con mi tema. Se lo paso a alguien que... Porque los documentos que nosotros generamos tienen que ser entendidos por cualquier persona, ¿ya? Y esta persona le pone evaluación de escala 1 a 5. Entonces yo le digo, querida hermana, por favor, lea esto, lea mi tesis y hágale un circulito según usted crea que se cumple el criterio que aquí aparece. ¿Se fijan? Por eso este documento que está aquí es parte. ¿Se fijan? Y aquí hay otra forma, ¿ya? Aquí hay una tercera propuesta con preguntas. ¿Se fijan? De cómo alguien me podría revisar un proyecto de título. ¿Se fijan? Y más adelante viene el cualitativo. 3 formas distintas. Ahí está el cualitativo. Las 3 formas que acabamos de ver van a lo mismo, ¿ya? O sea, los criterios no cambian, ¿ya? Los criterios son los mismos, ¿ya? Pero uno está hecho en forma de preguntas y respuestas. Otro está hecho en forma de escala Likert, que es esta que está acá. Uno es el menor, la mayor debilidad, y el 5 es que lo está cumpliendo de manera excepcional, ¿ya? Y hay una tercera alternativa, que es esta, ¿ya? Y esta establece una escala numérica. No sé cuánto puntaje hay que agregar por cada una, parece que son 10 puntos, claro, aquí está, donde 0 implicaría el valor más bajo y 10 el más alto. Todas estas tablas de validación van orientadas a lo mismo, ¿ya? Este ítem que está aquí, que se llama lista de chequeo, van orientadas a lo mismo, pero de distintas formas, ¿ya? Este artículo que está aquí, está en inglés, ¿ya? Se llama ¿qué es lo que hacen los examinadores? ¿Qué es lo que deben conocer los estudiantes de tesis? ¿Ya? Y este documento se concentra, es súper bueno, ¿ya? Se concentra en reconocer qué es lo que ver las comisiones en el mundo. ¿Qué es lo que quieren ver las comisiones en el mundo cuando ustedes hacen una presentación de una tesis? Y las agrupa. Y salen resultados bien impensables, ¿ya? O sea, yo les planteo, arreglen la fotito, que el plano sea en blanco y negro, que esto, que lo otro, y cuando ustedes revisen este artículo se van a dar cuenta que eso que yo les estoy narrando es justamente lo que las comisiones de tesis se fijan, ¿ya? Una tesis tiene que manejar ese equilibrio, ¿ya? ¿Y para qué decir una presentación? ¿Ya? Una presentación tiene que tener fuerza en cuanto a presentación. Una presentación no es una transcripción del documento escrito, ¿ya? No empiecen a tomar esto que está aquí, lo copio y lo pego al Word. Es la peor forma de hacer una presentación, ¿ya? Y el último artículo es este que les iba a presentar a continuación, que se llama Introducción al estilo APA para citas y referencias, ¿ya? Y este documento que está acá establece cómo nosotros podemos trabajar con el estilo de referencias, o citas, más bien dicho, citas bibliográficas APA, ¿ya? Y dentro de esta diapositiva, incluso yo les hago un recordatorio de algo que hicimos hace mucho tiempo atrás, que tiene que ver con este sistema de referencias bibliográficas que tiene incorporado el Word, ¿ya? Yo aquí me acabo de dar cuenta que me mandé un condoro, ya no tanto, ¿ya? Porque, claro, cuando uno ha utilizado el administrador de fuentes, ¿ya? Que es esta sección del Word que sirve justamente para citas y bibliografía, si uno ha usado anteriormente el administrador de fuentes, aquí a la izquierda quedan grabadas todas las fuentes que nosotros hemos utilizado en algún momento, ¿ya? Yo hace poco, por eso digo que me mando un condoro, pero en realidad no, porque hace poco formateé mi computador, y claro, yo ahora abro esta cuestión y aquí está en blanco, ¿ya? Y yo estoy acostumbrado a que aquí hay hartas fuentes bibliográficas, ¿ya? Pero no importa, ¿ya? Porque al tiro pensé en que, no sé, pues en el documento en el que yo estoy trabajando de tesis de doctorado, ahí están todas las referencias bibliográficas que a mí realmente me importan, ¿ya? Así que en realidad no perdí información, ¿ya? Pero claro, es algo que nosotros en general nunca respaldamos, ¿ya? Es algo que en general nunca respaldamos, ¿ya? ¿Preguntas con respecto a esto que hemos visto acá? ¿Sí? Con respecto al plano en blanco y negro, Analfit, tengo que hacer lo mismo, ¿cierto? Justo se le cortó. Con respecto a los planos blanco y negro, ¿me escucha? ¿Sí? Como yo tengo que hacer este tema ahora con incorporar estos planos del proyecto que me conseguí, incorpora el FIP, ¿cierto, profe? No puedo copiar de AutoCAD
un copy-paste de AutoCAD al flip, ¿no? No. Ok. No. O sea, ¿cómo se llama? Ponga un preview ahí en AutoCAD para que los planitos le salgan en blanco y negro, y esto que está aquí, con un imprimir pantalla o algo así, eso sí, incorpórelo dentro de su formulario. Ya, ok, profe, eso tenía la duda. Gracias. Bueno. Ya. Primer tema listo, ¿ya? Hoy día, a los que llegaron temprano, les comentaba que íbamos a ver 3 temas, ¿ya? Ese es uno, ¿ya? Tiene relación con formatos, ¿ya? Con formatos básicos, ¿ya? Segundo, encuestas, ¿ya? Segundo, encuestas. ¿Dónde está? Por aquí. Entrevistas y encuestas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Estimadas y estimados, ¿ya? Es que las encuestas son un instrumento, ¿ya? Que yo les comentaba, no sé por qué está pegado ahí, ¿ya? Que yo les comentaba que era un instrumento cuantitativo, ¿ya? Las encuestas son un instrumento cuantitativo, ¿ya? Y las encuestas pertenecen a un subgrupo que nosotros vamos a llamar herramientas de obtención de información, ¿ya? Es decir, si bien nosotros vamos a obtener información de ensayos, si bien nosotros vamos a obtener información de análisis computacionales, si bien nosotros vamos a obtener información de obra, de cosas que nosotros miramos, de tablas Excel y otros, existen otras formas también de obtener información, ¿ya? No solamente a partir de ensayos, no solamente a partir de la obra, no solamente a partir de simulaciones computacionales, de tablas Excel, sino que uno puede obtener información también a partir de otras herramientas, ¿ya? Y por eso es que las entrevistas y las encuestas son 2 herramientas que nos van a permitir obtener información también. Tanta información como un Excel, tanta información como una simulación computacional, tanta información como un ensayo de laboratorio, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos 2 formas de obtener información. Como les decía recién, una van a ser las entrevistas y otra van a ser las encuestas, ¿ya? Y las entrevistas deberían tener algo que se denomina consentimiento informado, ¿ya? Que es lo que aparece aquí, ¿ya? Eventualmente requeriría un consentimiento informado. ¿Qué significa esto? Es que una entrevista va a ser una herramienta de obtención de datos de un grupo pequeño en comparación con las encuestas, ¿ya? Pero es un grupo que yo perfectamente puedo identificar, ¿ya? Es decir, las entrevistas tienen que tener nombre y apellido de la gente que yo entrevisto. O sea, estoy hablando en sentido figurado, ¿ya? No es que si yo entrevisto a 50 personas tengo que colocar obligatoriamente el nombre y apellido de las 50 personas, ¿ya? Pero a lo que voy es que las encuestas tienen que ser... yo tengo que saber con quién voy a hablar, ¿ya? Las entrevistas. Las encuestas no, ¿ya? ¿A cuántos de ustedes, a cuántos de nosotros en las encuestas nos ha llegado porque compré la Polar? O sea, no hay un tema personal, ¿se fijan? Yo, para el site del Play, algo así, ya me perdí en cómo les ponen de nombres, compré un futón en la Polar. Me llegó como 2 días antes de lo agendado, y me llegó una encuesta para saber cómo había sido mi percepción con respecto a la compra y el despacho en línea. Pero a ellos les da lo mismo que soy yo, ¿ya? Ellos solamente tienen una base de datos, y en esa base de datos estará mi correo electrónico, y a ellos les llega la información de que yo recibí el producto y que finalmente... y ellos lo que quieren saber es mi percepción con respecto a eso. Pero no hay nada más. O sea, no es algo personal, ¿se fijan? Ellos no quieren saber antecedentes personales de mí con respecto a la compra, sino lo que quieren obtener ellos son ciertas tendencias o ciertas informaciones generales de toda la gente que ha comprado en línea y que le llegó el producto ese día. Entonces, si en todo Chile le llegó un producto a, no sé, 300 personas, la Polar mandó ese mismo correo a 300 personas, ¿ya? En cambio, cuando nosotros hablamos de una entrevista, esa entrevista implica que yo voy a hablar con esa persona porque esa persona tiene información importante que yo necesito saber. O un grupo de personas, pero son un grupo de personas particulares a los que yo quiero obtenerles información, ¿ya? Cuando son entrevistas muy específicas, ¿ya? Por ejemplo, yo creo, ¿ya?, que una entrevista debería, en un proyecto de título como el de ustedes, si quieren entrevistar a gente, deberían ser 3 personas, ¿ya? 3 personas, no 7, así yo creo que 7 ya es mucho, 7 ya es mucha gente, ¿ya?, entrevistada. Quizás si yo quiero obtener información de 7 personas, quizás yo ahí voy a pensar en encuesta, no en una entrevista, ¿ya? Pero me imagino que porque esto no está como definido, no hay un criterio establecido para saber cuánta gente tengo que entrevistar, ¿ya? Pero yo creo que en un estudio en el que hace falta este componente de obtención de información no numérica, es bueno que hagan entrevistas, ¿ya? No les va a quitar,
les va a agregar, ¿ya? Es decir, va a ser bueno para el trabajo de ustedes, ¿ya? Ahora tendrán que elegir bien a quiénes van a entrevistar, ¿ya? Porque muchas veces, bueno, lo hemos hecho en otros proyectos de título, muchas veces lo interesante y lo conveniente, cuando ustedes, por ejemplo, implementan algo, me acuerdo que hay algún estudiante que está implementando como un sistema de gestión de calidad, o hay algún estudiante que me acuerdo que está implementando, que va a implementar drones. Lo interesante de esos casos es que yo tenga una entrevista con cada rango de actor dentro de la obra. Por ejemplo, yo podría entrevistar al administrador, podría entrevistar a un jefe de terreno y podría entrevistar a un trabajador, ¿se fijan? Con preguntas distintas, ¿ya? Porque son formas de ver la obra distintas, son formas de pensar con respecto a los drones distintas, ¿ya? Quizás, por ejemplo, no sé, quizás el trabajador me va a decir que el dron, él se imagina que el jefe lo está mirando a través del dron y por lo tanto él trata de hacer bien el trabajo y capaz que para el administrador la presencia del dron no tenga relación con estar vigilando a ese maestro, ¿ya? La presencia del dron tiene que ver con, no sé, detectar la disponibilidad de cancha o cualquier otra cosa más de largo plazo, ¿se fijan? Para adelantarme a posibles problemas. Pero como el maestro cree que se anda dando vuelta al dron, lo está mirando a él, entonces las percepciones cambian, ¿ya? Y esta herramienta que nosotros llamamos entrevista, cuando yo voy a decir directamente quiénes son los entrevistados con nombre y apellido, esos entrevistados con nombres y apellidos tendrán que firmar un papelito o tendrán que mandar un correo, y en ese correo ellos tienen que autorizar a que yo diga que ellos fueron entrevistados, ¿ya? Y yo en el documento escrito voy a decir directamente, tal persona dijo esto, ¿ya? Y muchas veces uno cuando está en una entrevista habla más de la cuenta, ¿ya? Entonces por eso es que cuando hay información difícil de llevar, ¿ya? Se requiere que los entrevistados firmen una carta que se llama consentimiento informado o que me manden un correo y que ellos autoricen a que lo que ellos dijeron se pueda rescatar dentro del documento escrito, ¿ya? Las entrevistas, yo creo que lo debo tener por aquí, ¿ya? Las entrevistas se separan en dos, ¿ya? No me quiero detener mucho en los textos que ya están aquí, ¿ya? Pero las entrevistas se separan en dos, ¿ya? Hay unas entrevistas que se llaman no estructuradas o abiertas, ¿ya? No estructuradas o abiertas. Y estos son conversaciones con respecto a un o varios temas, ¿ya? Es decir, no sé, mi jefe sabe que yo estoy haciendo mi proyecto de título en robótica, ¿ya? Entonces yo le mando un correo, él es el administrador, yo le mando un correo y le digo, no sé, Juan Pérez, ¿sabes qué? Estimado señor Juan Pérez, junto con saludar, necesito que por favor nos coordinemos una reunión para saber si es posible entrevistarlo, para que usted me indique cuál es su pensamiento o qué proyección usted le ve a la robótica en la industria de la construcción. Saluda atentamente a usted, que se mejore y todo eso que va después en los correos, ¿ya? Entonces yo le aviso, ¿ya? Yo le digo previamente. Yo le digo que voy a hablar sobre un tema, ¿ya? Yo le digo que voy a hablar sobre robótica, pero no le mando el listado de preguntas, porque capaz que lo tenga, ¿ya? O sea, lo más probable es que yo me haya sentado en el computador un par de días atrás y que me haya imaginado cuáles son las preguntas que le puedo hacer a mi jefe con respecto a robótica. Pero no voy predestinado a eso. No voy predestinado a responder esas preguntas, ¿ya? Sino que yo entiendo que esto es una conversación más o menos libre con respecto a un tema, ¿ya? Y eso es lo que dice acá, ¿ya? En la entrevista en profundidad, el entrevistador desea obtener información sobre un determinado problema, ¿se fijan? Yo quiero ir a hablar con respecto a la robótica. Aquí habla de problema, pero en el fondo es un tema, ¿ya? Y a partir de él establece una lista de temas en relación con lo que se focaliza la entrevista, quedando esta a la libre discreción del entrevistador, quien podrá sondear razones y motivos, pero sin sujetarse a una estructura formalizada de antemano. Entonces yo quiero saber, macro tema robótica. Segundo subtema, quiero hablar de los costos de la robótica. Tercero, que quisiera saber con respecto a la eficiencia de la robótica, ¿se fijan? A la real implementación de la robótica, ¿ya? Pero yo en el fondo voy con un macro tema y voy con algunos subtemas, ¿ya? Y la idea sería ir de lo más general a lo más particular, ¿ya? O sea, no partir la entrevista diciéndole, ¿usted está dispuesto a gastar $500.000 en robot? Y el gallo va a quedar así, pues, o sea, cuando uno hace una entrevista tiene que manejar ese lapso de tiempo. Y voy a ir preguntándole primero cosas amplias para que esta persona se vaya metiendo en el tema que yo le estoy preguntando, y voy a terminar la entrevista, que durará máximo una hora, ¿ya? Máximo una hora. Cuando yo termine la entrevista, voy a preguntar detalles más específicos, ¿ya? O esos detalles más específicos saldrán de la conversación, pero yo no voy a forzar a que me diga cosas particulares al principio de la entrevista, ¿ya? Esa es como la metodología, ese es como el flujo de conversación que uno tiene que tomar en una entrevista, ¿ya?
esa es la entrevista no estructurada o abierta, ¿ya? Entonces yo llevo un tema y varios subtemas, y a lo largo de la entrevista, mientras va avanzando la entrevista, voy a obtener la información que yo quiero, ¿ya? Y la entrevista del tipo semiestructurada o semiestructurada abierta, ¿ya? Es aquel en el que nosotros vamos a tener un conjunto de preguntas, ¿ya? Y yo lo que no tengo con respecto a esos conjuntos de preguntas son respuestas establecidas, ¿ya? Entonces, en este sentido, la entrevista semiestructurada o semiestructurada abierta se parece un poquito más a una encuesta, porque la pregunta está, y yo voy con esa pregunta que quiero que me responda. Pero si esa pregunta, si se me ocurren más preguntas, también la puedo hacer. Y no hay respuestas predeterminadas, ¿ya? Yo fui a preguntar por robótica, o yo quería ir a hablar del macro tema robótica, ¿ya? En la entrevista no estructurada o abierta. Si yo me predispongo a establecer una entrevista semiestructurada o semiestructurada abierta, lo que voy a llevar yo es un guión de preguntas, pero este guión de preguntas se podrán ir adaptando. Y eventualmente voy a eliminar alguna, como eventualmente voy a agregar nuevas preguntas, ¿ya? Y no tengo respuestas, ¿ya? No tengo respuestas. O sea, en ambos casos, en la entrevista abierta o en la semiestructurada abierta, yo lo que no tengo son respuestas. Esa es la base de una entrevista. Tengo temas por una parte, tengo preguntas por la otra. Si tengo preguntas, puedo colocar todas las preguntas sobre la mesa, como puedo ir modificando las preguntas en la medida en que se dé la conversación, ¿ya? La idea de una entrevista es que sea una conversación, ¿ya? Y ahí hay que tener habilidad, ¿ya? Ahí hay que tener hay que tener habilidad, ¿ya? Bueno, a mí me pasa mucho que, y siempre me reclaman que en el fondo yo soy como un poco cortante en las conversaciones. Es como si me preguntan algo, yo respondo sí o no. yo respondo sí, no, no sé, ¿ya? Pero cuando uno se enfrenta a una entrevista, tiene que tener esa habilidad de tratar de mantener un hilo en la conversación, ¿ya? Entonces, si ser lo suficientemente inteligente emocionalmente, ¿ya? A mí en ese sentido me cuesta como, ¿cómo se diría? Como continuar la idea, darle complejidad a la idea, y ser lo suficientemente inteligente para que si la persona me responde A, yo tener la habilidad de quizás seguir preguntándole por A para profundizar en ese tema, o si a mí no me interesa A, ser capaz de cambiar el tema de conversación para que la persona hable sobre B, porque a mí realmente me interesa B, ¿ya? Entonces, esa es la dinámica de una entrevista, ¿ya? Y yo creo que a muchos de nosotros del área de edificación nos cuesta mantener ese hilo, ¿ya? Y luego están las entrevistas cerradas, ¿ya? Y las entrevistas cerradas son las encuestas, ¿ya? Las entrevistas cerradas finalmente son un conjunto de preguntas con respuestas previamente definidas. Y eventualmente vamos a tener alguna parte en donde la persona que está llenando la encuesta va a completar otra información, ¿ya? Por ejemplo, dejar un cuadro liberado y que en ese cuadro liberado la persona pueda colocar lo que quiera, ¿ya? Puede ser que a mí me llegue la encuesta y yo estoy hasta acá con las encuestas, o por ejemplo, típicamente que a uno le llega una encuesta y dice, responder la encuesta se demorará solamente 2 minutos, y uno ya lleva como 4 minutos y todavía está respondiendo preguntas, ¿ya? Entonces quizás llego al minuto 5, se termina la encuesta, y ahí en el cuadrito, que a uno le da libertad para escribir lo que uno quiera, coloco un par de cosas, ¿ya? Entonces, las entrevistas cerradas, que son lo mismo que las encuestas, también me pueden generar este espacio para que el entrevistado, o más bien dicho, el encuestado, responda algunos elementos particulares que nazcan de él, ¿ya? Pero por defecto, una encuesta o una entrevista cerrada tiene básicamente todo con respuestas predefinidas, ¿ya? Claro, esta diapositiva está viejita, ¿ya? Bueno, pero ahí he ido acumulando, ¿ya? He ido acumulando, ¿cómo se llama? Diapositivas de encuestas, ¿ya? Y esto que está acá es la herramienta de Google para obtener encuestas, ¿ya? Y es facilísimo utilizarlo, ¿ya? Con esta herramienta de Google yo puedo generar un listado de preguntas y un listado de respuestas en base a distintas metodologías, ¿ya? Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, esta pregunta que está acá está en base a una escala Likert, es decir, el 1 significará un puntaje igual a 1 y el 5 significará un puntaje igual a 5, donde mientras más alto sea el puntaje, mejor es la respuesta, ¿ya? Y después, cuando yo cierro, aunque también en etapas intermedias yo lo puedo dejar habilitado, pero llega un momento en el cual yo ya no quiero recibir más respuestas, y yo simplemente a esta plataforma le pongo activo esta opción de no se aceptan más respuestas, y con eso ya el mensaje se cierra, y cada vez que alguna persona ingrese al cuestionario,
el cuestionario le va a decir que está cerrado, ¿ya? Porque las encuestas tienen un cierto tiempo, ¿ya? Tal como las entrevistas, nosotros nos vamos a tomar 1 hora, 45 minutos, media hora, ya es harto tiempo. Una encuesta también tiene que estar habilitada un cierto tiempo, ¿ya? Si fijan aquí hay otra encuesta, esta es distinta, por ejemplo aquí dice mucho, normal o poco. En esta encuesta que aparece aquí teníamos del 1 al 5, ¿ya? Puedo revisar los elementos de forma gráfica, puedo descargar el archivo en Excel, ¿ya? Entonces, Google particularmente me da muchas formas distintas para yo poder responder una encuesta y además me da también muchas opciones distintas para yo poder crear una encuesta, ¿ya? Esta plataforma que está acá, Polep, ¿ya? Esta plataforma que está acá, que el nombre técnico es Poll Everywhere, ¿ya? Es una plataforma que me permite tener encuestas en tiempo real, ¿ya? Yo no me acuerdo de la clave, yo tengo aquí tengo mi cuenta establecida, ¿ya? Pero es una plataforma muy interesante, porque de hecho la voy a instalar para tenerla y poder utilizarla algún otro día, para poder utilizarla en otro día, ¿ya? Pero es una plataforma que, como les digo, me permite tener información en tiempo real, ¿ya? ¿Qué significa esto? Escucha, qué lástima no tener aquí algún ejemplo, claro, que tengo que estar registrado, ¿ya? Pero bueno, esta plataforma que está acá a mí me permite obtener respuestas en tiempo real, ¿ya? ¿Cómo? A través de varias formas distintas, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, ¿ya? Yo estoy haciendo una pregunta, ¿ya? Y aquí, ¿qué dice? Esto es una, ¿ya? Y tengo 3 alternativas. Tengo entrevista abierta, A, entrevista cerrada, B, y entrevista semiestructurada, C, ¿ya? Y si ustedes entraran, si es que esto estuviese habilitado, si ustedes entraran, si esto estuviese habilitado, van a poder ir votando en tiempo real desde sus computadores o desde sus teléfonos, ¿ya? Y vamos a ver en tiempo real cómo se desplazan los gráficos de acuerdo a la votación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes entran a esta plataforma, votan, ¿ya? Y yo entro a esta plataforma como moderador de este proceso de votación, y ustedes van a poder ir viendo cómo van cambiando los gráficos de acuerdo a las votaciones que ustedes mismos hacen, ¿ya? Pero no me acuerdo, ¿ya? Bueno, lo voy a tener para la próxima sesión, ¿ya? ¿Cuál será? Sí, no, ahí. Yo tenía hartos acá. Después lo dejé de usar. Una que se la roba. Vamos al teclado, ahí sí, jrga@central.cl, nets, ahí me va a pedir la clave. Y aquí sí que no me acuerdo. Parece que era esa. History. El IRI es... ahí. 2016. Es que está un poquito cambiada la interfaz. No me acuerdo cómo funciona esta cosa. Decía Jaime Arriaga 430. Jaime Arriaga 430. John, not now. No me acuerdo, es que cambió la interfaz, entonces, bueno, se lo voy a tener en la próxima oportunidad, ¿ya? Pero la gracia de esta plataforma, Poll Everywhere, es que yo puedo generar encuestas, ¿ya? A través de esta plataforma e ir viendo en tiempo real las respuestas, ¿ya? Entonces es interesante para fines académicos, porque en el fondo yo les puedo decir esta misma pregunta, ¿no es cierto? Esta que está acá, ustedes responden a través de sus teléfonos y vamos a poder ir viendo cómo se van desplazando las respuestas en la medida que ustedes responden, ¿ya? Y Google, ¿ya? Y Google tiene esta herramienta que se llama formularios, ¿ya? Y dentro de esta herramienta que se llama formularios, nosotros podemos generar encuestas, ¿ya? Entonces ahí lo ponemos en blanco, tenemos formulario sin título, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí yo puedo ponerle el nombre que yo quiera, ¿ya? Encuesta 1, ¿ya? Descripción del formulario, descripción, ¿ya? Descripción del formulario. Y después de eso yo voy agregando
preguntas, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice pregunta sin título y vamos a colocar pregunta 1, ¿ya? Esta es la interfaz de pregunta que tiene por defecto, ¿ya? Esta pregunta 1 tiene solamente una opción, pero yo puedo agregar ahí más opciones, ¿ya? Añadir opción, y la idea es que cada una de estas opciones que aquí aparecen sean respuestas de la encuesta, ¿ya? Pregunta 1, ¿cuál sería la respuesta correcta? La opción 1, ¿cuál sería la respuesta correcta? La opción 2, la opción 3, u otra, ¿ya? Y en este caso que está acá, como dice aquí, varias opciones, esta encuesta en particular está habilitada para que la persona que responde pueda responder varias opciones a la vez, ¿ya? A eso se refiere ese ítem de varias opciones, ¿ya? Es decir, la persona que responde puede marcar opción 1 o puede marcar opción 2, como puede marcar opción 3, como puede marcar otras, ¿ya? Es decir, puede responder cuantas opciones quiera, ¿ya? Respuesta corta, ¿ya? ¿Qué es lo que me permite la respuesta corta? Aquí en este caso nos estamos casi saliendo de lo que es una encuesta, porque en el fondo cada persona de manera individual va a poder responder lo que estima conveniente a esta pregunta en particular, ¿ya? Y aquí aparece como respuesta corta o aparece como párrafo, y el párrafo permite que la persona que está respondiendo esto tenga una respuesta un poco más extensa, ¿ya? Otra alternativa, ¿ya? Tiene que ver, por ejemplo, con casillas, ¿ya? Y las casillas es exactamente lo mismo que veíamos antes, pero con casillas, ¿ya? Esa es la diferencia. Desplegable me permite armar un menú desplegable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es la pregunta 1, y si yo le pongo visualizar, me va a mostrar un menú desplegable en donde aparecen estas opciones de manera distinta y yo puedo seleccionar una de ellas, ¿ya? Tengo incluso la posibilidad de subir un archivo, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero que ustedes llenen un formulario, ¿ya? Entonces, en esta pregunta que está acá, va a decir eso, suba acá el formulario, ¿ya? Y al momento de habilitar esta encuesta, ¿ya? Al momento de habilitar esta encuesta, yo voy a poder subir, o la persona que conteste esta encuesta va a poder subir un archivo, ¿ya? ¿Se fijan? Yo podré elegir un documento, PDF, una imagen, número máximo de archivos y la capacidad máxima del archivo, ¿ya? Subir archivos, escala lineal, ¿ya? La escala lineal es la escala Likert que nosotros veíamos anteriormente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esta escala lineal aparece de una valoración que parte en 1, ¿ya? Donde 1 será lo menos y 5, 6, 7, hasta 10 será lo máximo, ¿ya? Yo lo configuro. Escala lineal, hay otro que se llama cuadrícula de varias opciones, ¿ya? Aquí yo me pierdo un poquito, esta cuadrícula de varias opciones yo no la he utilizado, ¿ya? Pero me aparecen filas y columnas, ¿ya? Y seguramente se me arma una matriz de filas y columnas y yo podré darles opciones a cada una de esas celdas de la fila y columna. Cuadrícula de casillas también tiene que ir por ahí. Fecha, puedo llenar una fecha, ¿ya? Y hora, aquí no sé la verdad si es que se llena una hora de manera automática o si yo tengo que colocar una hora, ¿ya? Y acá tengo un par de opciones, ¿ya? Con esa opción que está ahí, yo duplico, ¿ya? Yo duplico, le vamos a poner ahí hora, ¿ya? Hora, ¿ya? Con esta opción yo duplico, aquí le vamos a poner fecha, ¿ya? Fecha, aquí le vamos a cambiar, se cambió de manera automática, ¿ya? Esto que está en hora lo vamos a dejar como obligatorio para que la gente sí o sí responda a esta pregunta hora, ¿ya? Acá en fecha lo vamos a dejar como obligatorio, sí o sí, para que la gente responda esto de fecha. Vamos a duplicar esto y vamos a, ya que no conozco esta de cuadrícula de varias opciones, le voy a colocar aquí cuadrícula, ¿ya? Cuadrícula. Aquí en la fila va a decir 1, acá va a decir B, aquí va a decir 1, aquí va a decir 2, ¿ya? Por poner algo, ¿ya? Voy a volver a duplicar y vamos a utilizar alguno de los otros, por ejemplo la escala lineal, lineal, ya, vamos a mantener de 1 a 5 obligatorio también, y ahí duplicamos y vamos a generar un último que podrá ser desplegable, ¿ya? Y aquí vamos a poner desplegable, ¿ya? Desplegable. Y aquí vamos a generar algunas opciones, ¿se fijan? Entonces, en 5 minutos o en 2 minutos coloqué una pregunta, coloqué 2 preguntas, 3, 4, 5 preguntas distintas, ¿ya? Y luego, bueno, hay varias opciones que yo puedo configurar como de personalización, por ejemplo, ahí donde está ese simbolito, yo puedo personalizar como la base de colores, ¿ya? Color de fondo, puedo colocar una imagen de fondo también, podré cambiar el tipo de letra, aquí en vista previa yo voy a poder hacer un preview de la misma encuesta que yo hice, ¿ya? Por ejemplo, efectivamente, hora, me pide colocar una hora, ¿ya? Yo pensé que en algún momento este ítem que está aquí de hora me tomaba de manera automática la hora del computador, ¿ya? Pero no, efectivamente me pide colocar una hora, ¿ya? A mí manualmente, y tiene ese asterisco porque en el fondo es una pregunta obligatoria, ¿ya? Por ejemplo, vamos a colocar aquí 21:00, ¿ya? De hecho, el programa es suficientemente inteligente para indicarme que la hora no es válida y que tengo que corregirlo, ¿ya? Por ejemplo, ahí. En la fecha, el sistema suficientemente inteligente para que me despliegue el calendario, ahí. Esta cuadrícula era lo que les comentaba que no manejaba, y aquí aparece A porque yo dije que
estos elementos horizontales fueran A y B, y aquí me aparecen las columnas numeradas con 1 y 2, ¿ya? Entonces, este formato de encuesta asociado a cuadrícula tendrá que ir explicado, ¿ya? Aquí arriba tendrá que decir algo que me explique por qué yo voy a responder 1A, por qué yo voy a responder 1B, por qué yo tendría que responder 2A, o por qué yo tendría que responder 2B, ¿ya? Necesita una explicación este formato de preguntas, ¿ya? Y aquí también, el formato lineal también, pero yo lo que sé es porque yo lo configuré, ¿no es cierto?, es que 5 es el puntaje mayor y 1 es el puntaje menor, ¿ya? Y finalmente el desplegable, que me muestra las opciones que yo coloqué, ¿ya? Entonces es muy fácil, ¿ya? Este sistema es gratuito, ¿ya? Este sistema de los formularios de Google, que aparecen aquí arriba, dentro de todas las opciones que tiene Google, ¿ya? Ese formulario de Google es un método de encuestas gratuitas, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, le pongo enviar, y ahí dice se ha registrado tu respuesta, e incluso yo esto que aparece aquí como resultado, yo lo puedo configurar dentro de este formulario. Entonces, se fijan, ahí está, mensaje de confirmación, se ha registrado tu respuesta, pero yo le puedo poner otro texto personalizado, ¿ya? Y ahí está la respuesta. Y ahí me aparece todo graficado, ordenadito, ¿ya? Y yo esta información que está acá, la puedo visualizar de distintos puntos de vista, ¿ya? Puedo obtener un resumen, puedo obtener un resumen por pregunta, y puedo obtener un resumen individual de toda la gente que me respondió, ¿ya? Y yo puedo descargar este archivo, ¿se fijan? Yo lo puedo descargar en archivo .csv, por ejemplo ahí, ¿ya? Escritorio, ahí está, lo comprime de manera automática, ¿ya? Formulario sin título.csv, y yo lo puedo abrir con Excel, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo cuando abro este tipo de archivos, los tengo que abrir aquí. Tiene una herramienta, ¿ya? En particular. ¿Dónde lo guardé? Tiene una herramienta en particular, Excel, ¿ya? Para poder abrir esos archivos de datos, ¿ya? Que son estos archivos .csv. Ahí, ¿ya? Entonces, si yo lo abro así por defecto, me muestra esta cosa como en chino mandarín, ¿ya? No me muestra la información de manera adecuada, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es irme aquí a datos. Esto así después no lo hago, no sé si me va a resultar bien, ¿ya? Ahí aparece desde el texto CSV, ¿ya? Aquí aparece formulario sin título, vamos a probar, importar. Ahí está importándolo. Y aquí yo tengo que configurar, pero aquí no me acuerdo mucho. A ver, vamos a ponerlo así tal cual, transformar datos. Y parece que no. Me lo abrió en otro sistema. Descartar, o era archivo. Tener datos desde un archivo, desde o era tabla o rango dinámico, ya no me acuerdo. Delimitador personalizado, tabulador por haber sido. No. Bueno, no me voy a detener en esto, ¿ya? Pero estos formularios que están acá, ya, esta es una vía más fácil, ¿ya? En el fondo, si yo no lo quiero bajar como CSV, ¿ya? Y tener que importarlo en el Excel, lo que puedo decirle aquí directamente al Google, ¿no es cierto?, con ese iconito que está ahí, es que me genere una hoja de cálculo de Google, ya, directamente, y aquí me van a ir apareciendo los resultados de lo que yo tengo. ¿Se fijan? Eso que está marcado ahí es el resultado de lo que yo respondí, ¿ya? Ahí está la marca temporal. Es decir, el 30 del 11 a las 21:03 yo llené el formulario. ¿Qué es lo que, o más bien dicho, yo envié el formulario? ¿Qué es lo que respondí en la primera pregunta? Respondí 21,01. ¿Qué es lo que respondí en la segunda pregunta? 30 del 11. ¿Qué es lo que respondí en la tercera pregunta? 2, ya, porque respondí cualquier cosa. ¿Qué es lo que respondí? Perdón, en la cuadrícula. En la otra cuadrícula, ¿qué respondí? 2, ya. En el Likert, ya, en la escala Likert, ¿qué respondí? 1. En el desplegable, ¿qué respondí? Que elegí la opción 2. Ya, ahí está. Y desde aquí, ya, desde aquí, puedo descargar de manera más simple el archivo en formato Excel, ya. Porque esta opción, este programa, nunca sabía muy bien, este programa se llama Formularios, ya, que es como el Excel de Google, podemos descargarlo en formato Excel sin mayor problema, ya. Entonces tiene ese nivel de interacción y este nivel de manejo de la información, ya, muy fácil, gratuito.
Y existen otras plataformas más profesionales, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el problema que tiene esta plataforma de las encuestas de Google, ¿ya? De las encuestas de Google, ¿ya? De los formularios de Google. El problema es que no permite saltar de una pregunta a otra dependiendo de la respuesta, ¿ya? Por ejemplo, que a veces se hace, pero para eso tengo que irme a un sistema pagado, ¿ya? Por ejemplo, en otras plataformas de encuestas, yo puedo decirle al sistema que si la persona responde esa... Vamos a irnos al preview, ¿ya? Vamos, ¿ya? Ahí estamos en el preview de nuevo, ¿ya? Hay otras plataformas de encuestas, ¿ya? Que hacen que me amarren una respuesta de una cierta pregunta a otra respuesta en específica. O sea, a otra pregunta en específica, ¿ya? Por ejemplo, yo en otros sistemas pagados puedo decir que si la persona responde 2A, la encuesta de manera inteligente lo mueva a esta pregunta, ¿ya? O por ejemplo, otro ejemplo, ¿ya? Yo puedo decirle al sistema que si la persona responde entre las 22 y las 23, se vaya a esta pregunta. ¿Se fijan? Por ejemplo, hay una plataforma que es profesional, digámoslo así, que uno paga, ¿ya? Que se llama SurveyMonkey, ¿ya? Que es esta que está acá. Y una de las gracias de esta plataforma es justamente eso, ¿ya? Que tiene relación con, porque esta plataforma tiene algunos planes que son gratuitos. Ah, no, ahora aparte, antes tenía planes gratuitos, planes individuales. Claro, ahora son todos los planes pagados, ¿ya? Estándar mensual 17.000 pesos, avanzado anual 16.000 por mes, 45.000 por mes, ¿ya? Son pagados todos los planes ahora, antes tenían planes gratuitos, ¿ya? Entonces, uno de los temas importantes que tiene este sistema de encuestas en línea es justamente este vínculo, ¿ya? Que yo puedo armar con distintas preguntas. Entonces, bien interesante porque, por ejemplo, si yo tengo una pregunta en donde yo respondo que no, por ejemplo, no sé si hay una pregunta en donde a mí me consultan si es que yo conozco AutoCAD, ¿ya? Y si yo respondo que no, la encuesta de manera inteligente se va a saltar a las preguntas que no tengan relación con AutoCAD, porque yo declaré que no lo conozco, ¿ya? O si a mí me dicen, por ejemplo, ¿dónde vive? ¿Ya? Si yo respondo que vivo en Curicó, ¿ya? Y la persona que entrevistó la encuesta le interesan las respuestas solamente de las personas de Santiago, automáticamente el formulario va a decir muchas gracias, hasta luego, ¿ya? De manera gentil. ¿Se fijan? Pero estas plataformas, por ejemplo, yo he pagado un mes por SurveyMonkey, ¿ya? Me permiten generar esos vínculos, ¿ya? Esos vínculos inteligentes entre preguntas y respuestas, ¿ya? Por lo menos hasta hace un año, no sé, o algo así, yo pagué un mes por una encuesta que tenía que hacer en esta plataforma, y hasta ese momento ninguna otra plataforma gratuita, por lo menos, tenía esa herramienta, ¿ya? No sé si es que en la actualidad veo que no, ¿ya? Esta plataforma no la tiene, no la ha incluido, ya los formularios de Google todavía no la incluyen, ¿ya? Pero ese es un tema importante con respecto a las encuestas, ¿ya? Preguntas con respecto a entrevistas y encuestas. Parece que no. Vamos con el tercer tema, ¿ya? Como les decía antes, hoy día vamos a ver 3 temas. Y este último tema tiene que ver con las presentaciones, ¿ya? Tiene que ver con las presentaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Es que tengo la impresión, ¿ya? Y no solamente yo, sino que el resto de los colegas que llevamos harto tiempo acá en la universidad, tenemos la presentación de que los alumnos no manejan suficientemente, no manejan de forma fuerte todo lo que tiene que ver con presentaciones, ¿ya? Siendo que la presentación que ustedes van a tener formal y el resto de las otras presentaciones que ustedes tienen que tener, ¿ya? Las presentaciones de avance, por ejemplo, son actividades evaluadas y que tienen una ponderación bastante alta, ¿ya? Las presentaciones que ustedes tienen no son presentaciones solamente donde van a recibir observaciones. Las presentaciones que ustedes tienen son presentaciones con nota, ¿ya? Y por una u otra razón, no le sacan provecho a esa instancia, ¿ya? No le sacan provecho a esa instancia, ¿ya? A lo largo de los años, yo generé un documento que está acá, ¿ya? Que son recomendaciones, ¿ya? Se llama Recomendaciones Generales para Textos Escritos y Presentaciones, pero cuando hablamos de textos escritos nos estamos refiriendo a los textos escritos de la presentación, ¿ya? No al texto escrito del documento, ¿ya? Nos estamos refiriendo al texto escrito de la presentación, ¿ya? Y no son pocas las observaciones que he recopilado, ¿ya? Puede ser que se me esté yendo algo que quizás ahora estoy viendo, pero que no me acuerdo, ¿ya? Pero, por ejemplo, 1, poner acentos en las mayúsculas, ¿ya?
es impensable, ¿ya? Igual como les indicaba antes que es impensable llegar y poner un plano con fondo negro dentro del documento, es impensable tener faltas de ortografía en la presentación. Es impensable, ¿ya? Pero pasa mucho, ¿ya? ¿Por qué pasa mucho? Porque muchos estudiantes, cuando hacen la presentación, ¿ya? Voy a abrir aquí una nueva diapositiva, ¿ya? Muchos estudiantes cuando hacen la presentación, por ejemplo, cuando traen una tabla, ¿ya? Una tabla cualquiera, una tabla Excel cualquiera, por ejemplo esta, ¿ya? Una tabla cualquiera, la tabla puede tener errores ortográficos, ¿ya? La tabla puede tener errores ortográficos. No, este no lo he revisado, no lo hice yo. No sé si tendrá algún error ortográfico por ahí que se aprecie, ¿ya? Estudiante, profesor guía está con acento, revisión está con acento. Estos aspectos están con acento. Parece que esta tablita Excel se dieron el tiempo de revisarle los tildes, ¿ya? Pero muchas veces no es así, ¿ya? Y aparte de eso, los alumnos hagan un pantallazo, ¿ya? Entonces imaginémonos que aquí hay un error ortográfico, ¿ya? Voy a poner un error azul, ¿ya? Voy a poner una Z ahí, ¿ya? De antecedentes generales, con Z, ¿ya? Si ustedes se fijan, el Excel por defecto no me dice que tiene un error ortográfico. No me está diciendo nada, ¿ya? No me dice que hay un error ortográfico. Y para más remate, muchas veces los estudiantes, en vez de copiar esto que está acá, como una tabla, por ejemplo así, ¿ya? Muchas veces los estudiantes lo que hacen, en vez de traer la información como una tabla, para que no se les pierda el formato, lo que hacen los estudiantes es sacar un pantallazo, ¿ya? Es sacar un pantallazo, que es entendible, ¿ya? Porque es más rápido, no pierden información, qué sé yo, ¿ya? Pero hasta el momento, nada me ha dicho que tengo un error de ortografía, ¿ya? Y esto no va a pasar desapercibido en la presentación intermedia o en la presentación final, ¿ya? Es decir, nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta. Y dentro del Excel hay una herramienta, ¿ya? Que se llama revisar, y ahí está, revisar ortografía, ¿ya? Entonces, el PowerPoint tiene también esta herramienta igual que el Word, ¿ya? Pero si no está configurado por defecto para que de manera automática haga la revisión, no lo hace, ¿ya? No lo hace. Entonces vamos a omitir una vez, y todavía no ha dicho nada, ¿se fijan? No se dio ni cuenta. Y acá en el PowerPoint, veamos, esta no la va a poder tomar, porque esta está en formato de imagen, ¿ya? Pero si le pongo revisar ortografía, eso no, omitir y nada. ¿Se fijan? Entonces estoy con problemas de ortografía que ni el Excel se dio cuenta, ni el PowerPoint se dio cuenta, ¿ya? Entonces, lo primero es eso, la ortografía. Las mayúsculas sí llevan tildes, acentos, ¿ya? Con respecto a los objetivos, si prefiere no leer y se los aprenda de memoria, sea cuidadoso en no agregar o reducir conceptos que después sean cobrables por parte de la comisión, ¿ya? Es decir, que estoy diciendo acá con este punto es que le recomiendo que los objetivos los coloque de manera explícita en su presentación, ¿ya? De lo poco que tiene que colocar en texto, que los objetivos estén de forma explícita, ¿ya? Pero la presentación no tiene que tener texto, ojalá se entienda sin texto, la presentación debería tener un 20% de texto, ¿ya? Fuentes, ¿ya? Indicar fuentes en cada párrafo, imagen o tabla utilizada de otro autor. Si la realización es suya, indique fuente del autor, ¿ya? Es decir, en la presentación, igual que en el documento escrito, tienen que estar las fuentes, ¿ya? Tienen que estar las fuentes, ¿ya? Considerar sistema de referencia USEN, ¿ya? Este en realidad cambió, ¿ya? Porque el sistema de referencia que nosotros utilizamos en la actualidad es APA, ¿ya? Quinto, vamos a ponerle número. ¿Ya? Quinto, lo que estábamos viendo antes. Si va a presentar planimetrías, deben tener un adecuado tratamiento gráfico en torno a los espesores de línea y o un tamaño para ser apreciado en el telón, ¿ya? Bueno, es que acá venía en el fondo de perogrullo que no se puede con fondo negro y líneas de colores, ¿ya? Si nos saltamos ese paso básico, ¿ya? Estos planos deben tener un adecuado tratamiento gráfico en torno a los espesores de líneas, ¿ya? Y los planos, en una presentación, colóquenlo del tamaño de la diapositiva, para que se vean, ¿ya? Para lograr leer la información que ustedes están colocando, ¿ya? Si va a utilizar un software específico, debe indicar claramente las características que tiene en base a la metodología que usa, los cálculos con respecto a qué normas y todo lo referente al proceso que permite la obtención de resultados, ¿ya? Si ustedes van a utilizar un software específico, expliquen ese software en específico en detalle. Si ustedes, por ejemplo, utilizan un programa computacional para simulaciones térmicas, ustedes expliquen muy detalladamente cómo funciona ese programa, qué motor de cálculo tiene.
Si ustedes van a hacer análisis de laboratorio, expliquen en detalle cuáles son las máquinas e instrumentos que van a utilizar. Si ustedes van a analizar un caso de estudio, expliquen en detalle cuáles son las características de ese caso, ¿ya? Es decir, hay temas que se tienen que explicar profundamente, ¿ya? 7. Hablar de forma clara, sin acortar las palabras o terminándolas en po, ¿ya? Sí, po, no, po, ¿ya? Tienen que manejar el tono de voz, ¿ya? A veces más bajo, a veces más alto. El volumen, a veces más bajo, a veces más alto, ¿ya? Generar pausas o pautas entre las distintas partes de la presentación, ¿ya? Es decir, si mi presentación consta de 4 partes, tomar, respiro, tomar aire entre la parte 1 y la 2, entre la parte 2 y la 3, entre la parte 3 y la 4. Generar esa pausa, ¿ya? Y explicar que voy a pasar a otro tema, ¿ya? Si la primera parte de mi presentación tenía que ver con formulación de proyectos, tendré que generar una diapositiva intermedia entre la formulación de proyectos y el marco teórico y explicar que voy a pasar a una segunda fase de mi presentación, ¿ya? Utilizar numeración y simbología internacional, ¿ya? Es decir, metro cuadrado, este ejemplo es súper simple, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a poner metro cuadrado, eso que yo acabo de escribir en pizarra, en el Word, no es metro cuadrado. Ahí yo estoy poniendo M2, ¿ya? Ahí estoy diciendo metro cuadrado. Si yo quiero hablar de kilogramo, esto que estoy anotando ahí no es kilogramo, ¿ya? Esto es kilogramo, ¿ya? Si yo estoy poniendo eso no es kilo, eso es grado Kelvin. Eso es kilo, ¿ya? Si yo coloco eso, es fuerza, G, no es G de gramo, ¿se fijan? Entonces, a esto nos referimos con la simbología internacional, ¿ya? Con respetar la codificación que tiene que tener principalmente ciertas unidades de medición, ¿ya? Puntos al final de las frases, ¿ya? Esto que está acá son frases, ¿ya? El nombre técnico, todos estos numeritos que están acá se denominan numeración, pero si yo vuelvo al formato que estaba antes, a ese que está así, este formato se llaman viñetas, ¿ya? Todas estas divisiones o clasificaciones o segmentaciones que yo tengo aquí se denominan técnicamente viñetas, ¿ya? Y es muy distinto a que yo presente conclusiones con ese puntito negro a que yo presente conclusiones con ese símbolo. Hay un tema de estrategia. Si yo coloco este símbolo como el tic, ya estoy reforzando mis ideas. ¿Se fijan? Se lee de manera distinta, ¿ya? Temas gráficos, ¿ya? Puntos al final de la frase. ¿Qué es esto el punto al final de la frase? Ese punto que está ahí, ese punto que está ahí, ese punto que está ahí, ¿ya? Que también es muy común que no lo hagan. La presentación, propiamente tal. Utilizar prioritariamente imágenes y gráficos en vez de textos, ¿ya? Recuerde que la comisión quiere ver los aportes de su trabajo, no el copy-paste de otros autores, ¿ya? Esto es crítico. Si ustedes en la presentación final solamente tienen 30 minutos para exponer, no me dé la charla de su vida con respecto al marco teórico. Concéntrese en resultados. El marco teórico preséntelo, pero brevemente, ¿ya? Y no presente copy-paste, si lo que queremos ver es imágenes, diagramas, fotografías, flujogramas, tablas, resúmenes, ¿ya? Esto también he tratado de planteárselo muchas veces, pero hay algunos que todavía me hablan de tesis, ¿ya? Y no es una tesis, ni es una memoria, ni es una investigación, ¿ya? Es un proyecto de título, ¿ya? Mirar constantemente a la comisión o al público, verificando que existe atención por parte de ellos, ¿ya? Acá es más difícil porque los últimos 2 semestres hemos estado con... Las presentaciones finales han sido a través de esta vía, ya, por Teams. Por lo tanto, aquí se hace un poco más difícil este tema, ¿ya? Porque yo puedo apagar la cámara, yo como profesor, ¿ya? Cuando ustedes estén exponiendo, yo puedo apagar la cámara e irme a tomar once, ¿ya? O quizás ustedes en este momento, mientras yo estoy hablando, están tomando once o están haciendo cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces aquí, cuando nosotros trabajamos por Teams, por teletrabajo, es difícil saber qué está pasando con el otro, ¿ya? Pero si ustedes, cuando terminen su carrera, cuando terminen su proyecto de título, tienen una presentación final presencial, tienen que tratar de mantener la atención de la gente que está ahí en la comisión, ¿ya? Tienen que manejar el lenguaje corporal, manejar el tono de voz, mirar a la gente, ¿ya? Yo he tenido varios estudiantes que tienen pánico escénico, ¿ya? Y los estudiantes con pánico escénico tienen en general una técnica, que es mirar el horizonte, ¿ya? Es decir, están exponiendo y en vez de mirar a la comisión o al profesor, lo que hacen es mirar al horizonte, ¿ya? Pero para mí como profesor que usted esté exponiendo y que mire el horizonte, para mí es raro, ¿ya? O sea, uno se da cuenta de esos detalles, ¿ya? Y si su pánico escénico lo disminuye mirando al horizonte, no espere que a nosotros nos hace lesos, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que usted no nos mira, ¿ya?
Lo más probable es que lo primero que algún profesor le va a decir es que cuando usted expone, mire a la gente que está en la sala donde usted está exponiendo. Mire a la comisión, ¿ya? Sería lo mismo que yo aquí estuviese haciendo la clase y estuviera mirando para otro lado, ¿ya? Yo a veces miro para allá porque tengo la pantalla aquí, pero trato de mirar a la cámara porque así nuestros ojos se encuentran, por lo menos virtualmente, ¿ya? Pero a ninguno de ustedes le gustaría que yo estuviese mirando la pantalla todo el rato y que yo estuviese hablando y mirando la pantalla, ¿ya? De una u otra forma nos comunicamos verbalmente a través de la cámara, ¿ya? Los elementos, como tablas o gráficos, deben ser presentados como objetos propios de la suite ofimática, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que hacíamos anteriormente acá, ¿ya? Esto que está aquí es una imagen. Esto que está aquí está incorporado acá como tabla, ¿ya? Si yo esta tabla que está acá quiero modificar el tipo de letra, simplemente lo puedo hacer aquí, ¿ya? Y le puedo dar, por ejemplo, todo negrita. No hay mucho problema de eso, para que se lea mejor. Pero ¿qué es lo que muchos estudiantes hacen para que esto se lea mejor? Es agrandarlo.